¿Dónde estuve? El edificio del laboratorio militar explotó. ¿Sobreviví? Llegó el edicto imperial. Por la presente, concedo la mano de su hija Yang Qingguan en matrimonio a este tonto. Y además, las esposas de sus 3 hijos serán entregadas a este tonto como concubinas. Si este tonto muere, vuestros 3 clanes pagarán con sus vidas. ¡Su Majestad! Esto es empujar a nuestra familia Yang a la muerte. Llegados a este punto, busquemos primero a un médico para salvar la vida de este tonto. De lo contrario, Nunca imaginé que yo, Yana Fei, siendo el diseñador jefe de una empresa militar, terminaría transmigrando al cuerpo de un tonto. ¡Qué suerte! De golpe tengo 4 esposas. ¡Voy a matar a este idiota! Shinhua, si lo matas ahora, las 4 tendremos que ser enterradas con él. Que la cuñada mayor nos pida a las 4 casarnos con este tonto. Me niego rotundamente. La cuñada mayor tiene razón. El emperador hace esto solo para humillarnos. Resulta que el emperador me consiguió 4 esposas, pero son demasiado ingenuas. primero usa un decreto imperial humillante para darles una advertencia. Me temo que lo siguiente será la confiscación de bienes y el exilio. Tengo que salvar mi propia vida primero. Llegados a este punto, masquemos primero a un médico para curar a este tonto. Cuñada, iré a buscar al médico. No es nada grave, solo son heridas superficiales. Señora, si no hay nada más, me retiro. Doctor, por favor, no le diga a nadie que este tonto está mejorando. No se preocupe. No importa quién pregunte, diré que sigue delirando e inconsciente. Vamos juntas a preparar el salón de duelo. A ver, ¿acaso no usan la cabeza antes de actuar? El emperador claramente no tolera a la familia del duque de Wei. O a ellas todavía insisten en preparar un altar de luto. Si tan solo pudiera llevarme por adelantado todas las cosas valiosas de la residencia del duque de Wei. Why dejar que este perro emperador haga su teatrito solo? ¿Qué lugar es este? Vaya, ¿no es mi antiguo edificio de la industria militar? ¿De verdad transmigró conmigo? Vaya, con todas estas cosas. Ya no tendré que temerle a nadie, vengan los que vengan. El cielo no ha cambiado nada. Igual los ruidos de afuera se oyen igual. El tiempo dentro de ese espacio está congelado. Hagamos una prueba. Estuve en el espacio durante media hora. Voy a salir. La moneda recién comenzó a sonar. Parece que tenía razón. Mientras le rinden luto en el salón Bailin, me lo llevaré todo. Majestad. La residencia del duque de Wei acató su decreto sin oponer resistencia. Incluso llamaron a un médico y lograron salvar a ese idiota. ¿Ese mendigo? De verdad es un idiota. Es totalmente cierto, Majestad. ¿Cómo se atrevería este servidor a mentirle? Cuando tiene hambre, es capaz de comerse las anguilas crudas. Viva de inmediato mi decreto imperial. Y confisca la residencia del duque de Wei. Destierra a todas las mujeres de la familia Yang y a ese idiota a las tierras desoladas del sur. ¡Ha llegado la hora! ¡Pongámonos en marcha! ¡Qué bien! Por fin comienza mi vida con mis 4 esposas. Señor Qiang, malas noticias. Han robado el tesoro de la residencia del duque de Wei. ¿Qué, Wang Danshu? ¿Quién tiene tanta osadía? Se atreven a robar incluso del almacén sellado. ¡Investiguen! Averigüen exactamente cuántos tesoros se han perdido. En cuanto encuentren al ladrón, golpéenlo a bastonazos hasta matarlo. No es eso, señor Qiang. Es que han desaparecido absolutamente todos los tesoros de la residencia del duque de Wei. Ha desaparecido todo. Señor Kia, han robado la armería del ala oeste. ¡Señor!
¡Han robado en la cocina del ala este! ¡Reporte! La residencia del duque de Wei está vacía. No queda nada. ¡Rápido! ¡Preparen los caballos! ¡Tengo que ver al emperador rápido! Estos desgraciados. Si tuviera mi lanza en la mano, juro que no se la dejaría tan fácil. Xinhua. Solo aguanta un poco. ¿Qué haces? Cariño. Toma, es para ti. ¿Quieres? ¿De dónde has sacado esa manzana? No importa eso ahora, tómala. Leva estas manzanas y repártelas con mis 3 cuñadas. Espera. No eres tonto. Why con tantas manzanas? ¿Cómo las llevabas escondidas encima? Eso no es importante ahora. Esta noche iré a buscarlas. Espéreme. Cuñada. Coman algunas manzanas. Xinhua, estas manzanas te las dio el tonto. ¿Ah? Pero no parece que sea tonto. Que no es tonto. No será un espía enviado por el emperador. Es poco probable. Si de verdad fuera un espía del emperador, no se habría descubierto tan fácil. Como sea, primero llenemos el estómago. Estoy seguro de que acabo de sacar unas manzanas. ¿Cómo es que no ha cambiado nada? ¿Acaso las cosas aquí se reponen solas? Al principio pensaba Que no valía la pena gastar balas en esos soldados rasos. Pero ahora veo... Que me preocupaba por nada. ¿Qué vas a hacer? Ya que todas están despiertas. Será más fácil. No eres tonto. Entonces, ¿quién eres en realidad? ¿Qué pretendes hacer? Pues sobrevivir, por supuesto. No pensarán de verdad ingenuamente que ese maldito emperador nos dejará llegar con vida a Nahua. Voy a salir ahora mismo a matar a estos guardias imperiales. ¿Quién viene conmigo? No. ¿Cómo esperas que confiemos en ti? Aunque no seas un tonto, ¿quién garantiza que puedas matar a los guardias imperiales? ¿Y si acabamos perdiendo la vida? Iré contigo. Xinhua. Activa la navegación. Él tiene razón. Ese emperador nunca tuvo la intención de dejarnos con vida. ¿Por qué deberíamos seguir sus planes? En el peor de los casos, moriremos luchando. Ven aquí. ¿Cómo piensas hacerlo? Por supuesto. Haciendo esto. ¿Qué es esto? Despierten, despierten. Despierten todos, hermanos. Llegó su hora. Como su majestad lo quiere muerto, acabemos con él primero. Luego nos divertiremos con estas mujeres. Estás loco. Son guardias imperiales curtidos en batalla. Todos son expertos. Tranquila. No sobrevivirá ni uno solo. Vaya, qué arma tan increíble. Xinhua, ¿estás bien? Estoy bien. Él solo acabó con todos los guardias imperiales. No te preocupes. Después de todo, Xinguan es mi esposa. ¿Quién es tu esposa? Yo solo soy un hombre común y corriente arrastrado a este conflicto. La gente común no tiene el valor de matar, y mucho menos a los guardias imperiales. Exacto. Además, esa arma con la que mataste a los guardias imperiales, nunca antes la había visto. Pero que me había arrastrado a los problemas de la residencia del duque de Wei, eso sigue siendo un hecho, ¿no? Es imposible desobedecer un decreto imperial. No teníamos otra opción. Debo admitir que Maté a estos guardias imperiales para salvar mi vida. Y el emperador sin duda no me perdonará. Pero tampoco os perdonará a vosotras. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotras? Pues ve y díselo al emperador. A ver si él los perdona. Ahora solo tenemos dos opciones. Primero, nos separamos aquí. Segundo, que todas me sigáis. Hay tiempo de sobra. Pensadlo con calma. Enfrentarme yo solo a toda la dinastía Mo es casi imposible. Si las mujeres de la familia Yang deciden seguirme, sus seguidores también lo harán.
Así tendré a mi primer grupo de aliados. Si se va, tendré que empezar de cero y luchar poco a poco. Podemos seguirte. Why poner las fuerzas de la casa del duque de Wei en tus manos. Pero debes ayudarnos a descubrir la verdad sobre la supuesta traición de la casa del duque de Wei. Voy a vengarlos juntos. Os felicito. Habéis tomado la decisión más sabia. Es demasiado pronto para cantar victoria. Lo único que debes hacer Y es confiar en tu esposo. ¿De verdad podrá guiarnos en nuestra venganza? Seguro que tenéis hambre. comamos algo primero. Esta vez hemos matado a los guardias imperiales. Ya no podemos ir al páramo del sur. ¿Qué os parece? Vayamos a la frontera sur. La mayor parte de las fuerzas de la casa del duque de Wei están allí, aunque la casa del duque de Wei haya sido disuelta. Ellos seguirán apoyándonos. Bien. Entonces partiremos en cuanto terminemos de comer. Este monte lo abrí yo, y este árbol lo planté yo. Si quieres pasar por aquí, debes dejar el peaje. Es un asalto. Hermano. Tengo aquí 50 taeles de plata. Tómelos para invitar a tus hermanos a unos tragos. ¿Qué tal si me dejas ir? ¿Acaso me estás tratando como un mendigo, cabrón? De ella la plata y a las mujeres. Déjalas aquí para divertirme con ellas y tal vez considere perdonarte la vida. ¿Eh? Oigan, el jefe está muerto. Ahí va a perdonarte la vida, pero no sabes lo que te conviene. Así que no tengo más opción que mandarte al otro mundo. ¿Cuál es el verdadero origen de este Yan'an Fei? ¿Qué clase de arma es esta? Es increíblemente poderosa. Desde ayer quería preguntarte, ¿de dónde sacaste esas manzanas y esta arma? ¿Quieres probarla? Joven Maestro Yan, ¿cómo se usa esto? ¿Ve que Yan'an Fei presiona? Querida esposa, no debes apuntar a la gente con el cañón. Si le das a alguien, podría ser fatal. Lo siento. ¿Cómo se usa exactamente? Primero, este es el seguro. El color rojo indica que está desbloqueado y listo para disparar. Este es el gatillo. Presiónalo con el dedo índice para disparar. Levanta el arma. Apunta. Y aprieta el gatillo. ¿Cómo puede un arma tan pequeña tener tanta potencia? Si cada soldado del ejército tuviera una, no seríamos invencibles. Pero Yan'an Fei, ¿cómo es que tienes tantas? Las conseguí por casualidad. Solo tengo estas. No tengo más. Ya lo entendieron todas. Bien, ahora practiquen por su cuenta. Yan'an Fei. ¡Ven a ayudarme! Se me olvidó lo que me acabas de explicar. Te lo explicaré de nuevo. Debes mantener los brazos bien estirados. Una vez que apuntes al objetivo, mantén una respiración constante. No te pongas nerviosa. Y aprieta el gatillo. ¿Qué tal? Ya lo entendiste. Ya lo aprendí, señor Yan. Ven. Estira los brazos. No te pongas nerviosa. Apunta. Relájate un poco. Mi difunto esposo solía abrazarme así. ¿Pero por qué en los brazos de Yan'an Fei? Me siento tan cálida. ¿Será que llevo demasiado tiempo sin estar con un hombre? Bastante bien. Sigue practicando. No, no puede ser eso. El emperador sabe que matamos a la Guardia Imperial. ¿Habrán venido a capturarnos? ¿Y si fuera la Guardia Imperial persiguiéndonos? ¿Por qué preguntarían si es el yerno del general Yang Yiqian?
Soy el oficial de vanguardia bajo el mando del general Chen Hu. Vengo a traerles la verdad sobre la rebelión del ejército de la familia Yang. El general Yang Yiqiang es mi padre. A las tres son mis cuñadas. Según usted, ¿cuál es la verdad detrás de la rebelión? Es alguien de confianza. Señores, en cuanto se supo la noticia de la rebelión del duque de Wei, mi general investigó este asunto en secreto. Al final descubrió que todo fue una trampa de Liu Chong, el vicegeneral del duque de Wei. Y si Liu Chong es el general de confianza del emperador y fue enviado al sur bajo una orden secreta para vigilar al duque de Wei. Valiéndose de esa orden secreta, Liu Chong se volvió insoportablemente arrogante. A la final, el duque de Wei no pudo tolerarlo más y ordenó darle 20 bastonazos. Después de eso, Liu Chong acusó falsamente al duque de Wei de conspirar con el estado de Xiaohou. Por eso terminó siendo ejecutado por él. Qué despiadado es el emperador al tachar a la familia Yang de traidores. La familia Yang ha sido leal por 3 generaciones, aunque la familia Yang siempre haya tenido el poder en el sur, y el emperador no debió hacer semejante purga. Servir al soberano es como vivir con un tigre. Y ese dicho no podía ser más cierto. Tu visita de hoy no debe ser solo para decirnos esto, ¿verdad? Así es. Tras la muerte del duque de Wei, el estado de Xiaohou movilizó a su ejército para atacar la frontera sur. Liu Chong fue capturado por la gente del duque de Wei, y solo entonces conoció la verdad sobre la rebelión del duque. Mi general reunió a 10,000 soldados dispersos y se rebeló contra Zhao Xuanling para vengar al duque de Wei. El mensaje ha sido entregado. Mi misión está cumplida. Me retiro. Como cortesía, les doy una última noticia. Todos los tesoros de la residencia del duque de Wei han desaparecido. El emperador sospecha que las mujeres de la familia Yang los han escondido. Wei por eso envió a alguien a preguntar por su paladero. Ya maté a los hombres que envió. Señora, le aconsejo que tome medidas cuanto antes. ¿Arre? Ahora que se ha descubierto la verdad sobre la rebelión del duque de Wei, ¿qué planes tienen todos? ¿Qué otra opción tenemos? Ese perro del emperador mató a mi padre y a mis 3 hermanos. Va encima dice que nuestros tesoros desaparecieron. Para mí que es solo una excusa. ¿Por qué no vamos a la frontera sur ahora mismo y nos unimos a ese tal Chen Hu? Y matamos a ese perro de emperador, Zhao Xuanling. Joven Maestro Yan, ¿tú qué opinas? Este es un asunto familiar de ustedes. Seguro que quieren preguntarle a un extraño como yo. El emperador te nombró esposo de las 4. ¿Cómo vas a ser un extraño? Cuñada, ¿qué estás diciendo? Bien, entonces les diré mi opinión. Mi sugerencia es no ir con él por el momento. Pero, joven maestro Yang, ¿no habías dicho antes que iríamos a la frontera sur? ¿Por qué de repente ya no vamos? ¡Así es! La mayoría de las fuerzas de la residencia de nuestro duque están en la frontera sur. ¿Por qué no podemos ir? Por la rebelión. ¿La rebelión? Chen Hu ahora usa el pretexto de vengar a la residencia del duque de Wei para reunir a un gran número de desertores. Si va a la frontera sur ahora, lo más probable es que la retenga por la fuerza. Serviría de excusa para que él reúna a más subordinados del duque de Wei. ¿Hay alguna diferencia? ¿Acaso no es todo para vengar a mi hermano y a mi padre? ¿Estás realmente segura? ¿De verdad Chen Hu busca vengar a tu padre? ¿Y si su verdadero objetivo es simplemente usurpar el poder? ¿Y si Chen Hu decide ser aún más despiadado? Podría matarlas a todas una vez que lleguen a la frontera sur. ¿Wei luego echarle la culpa al emperador? Solo para aparentar. De ese modo podría ganarse el apoyo de más gente. Entonces dime, ¿qué sugieres hacer? Dada la situación actual, la mejor opción. Y si formar nuestra propia facción. Solo así no estaremos a merced de nadie más. Pero construir una facción no es algo que se logre de la noche a la mañana. Él realmente tiene una. Pero lo que dice tiene sentido. Por ahora, solo podemos dar ese paso. ¿Cuál es ese paso? Joven Maestro Yan, cuando prometió ayudar a la familia Yang a vengarse, tenía esta misma intención. En medio de este mundo caótico, siempre habrá alguien que se convierta en un líder supremo. ¿Por qué no podría ser yo? Por supuesto. Si quieren echarse atrás, aún están a tiempo. Confío en que no eres esa clase de persona. Puesto que confían tanto en mí. Entonces, a partir de ahora, me consideraré parte de la familia Yang. Esta gran responsabilidad de la venganza, A partir de ahora, la asumiré yo. Como muestra de nuestra sinceridad, te entrego este manual de la técnica de lanza de la familia Yang. A partir de hoy, eres un miembro de la familia Yang. Sin importar la decisión que tomes, Siempre te apoyaremos. Ha pasado un mes. Por fin he aprendido la técnica de lanza de tu familia. Espero que se dé cuenta de que aprendí esta técnica de lanza en una sola noche. Maestra, no tan cerca. Más adelante está la fortaleza del Tigre Negro. Descansaremos allí esta noche. ¿Qué te parece? me parece bien. Ya solo acabo de aprender el estilo de lanza de la familia Yang, y aún no lo he probado en combate. Espero que me ayudes a practicar. ¿Cómo es posible que ya lo hayas aprendido? ¿Qué pasa? ¿Acaso no puedo ser un prodigio de las artes marciales? no te creo. A mí me tomó un año entero aprenderlo. Ya lo creerán cuando caiga la noche.
¿Qué significa esto? ¡Qué gran audacia! ¿Cómo te atreves a matar a los guardias imperiales? Ríndete de inmediato y regresa conmigo a la capital. Y confiesa con la verdad dónde está escondido el tesoro. En la residencia nos tenían vigilados constantemente. Why nos registraron al salir? ¿Quién sabe a dónde fueron a parar esos tesoros? ¿Con qué derecho nos vienen a interrogar ahora? No preguntes lo que no debes. Regresa conmigo a la capital ahora mismo, o de lo contrario. Ni lo sueñes. Sí, es así. No me culpes por ser despiadado. ¡Ataquen! ¿Qué está pasando? ¡Qué extraño! Se habrá estropeado. ¡Qué arma tan impresionante! Cuando lo capturemos, debemos obligarlo a confesar de dónde sacó esta arma. ¡Atajo de inútiles! ¿A qué le tienen miedo? ¡Vayan todos! ¡Ataquen todos a la vez! Ah, sí. Entonces dejen que les enseñe mi verdadero gran juguete. Vaya, qué arma tan increíble. Con una sola arma, pudo hacer retroceder a 100 soldados. Unir el destino de la mansión del Duque de Wei al suyo fue la decisión correcta. Joven maestro Yan, ¿quién eres en realidad? ¿No te lo había dicho ya? Solo soy un tipo común y corriente. ¿Y te crees eso tú mismo? Viene alguien más. No será otra vez gente enviada por ese perro emperador. Esta vez déjame probar esto. Usaré esta cosa para no dejar de ellos ni el rastro. ¿Eh? Pero si es el general Likui. Señorita, distinguidas señoras. Este servidor ha llegado tarde. Por favor, levántate. ¿Cómo es que estás aquí? Tras el fallecimiento del señor de la casa. Me preocupaba que Zhao Shuolong intentara dañar a las señoras y a la señorita. Así que dejé a algunos hombres en la fortaleza del Tigre Negro y me dirigí de inmediato a la capital. Por desgracia, aún así llegué un paso tarde. Más tarde, al enterarme de que las señoras y la señorita habían sido desterradas al sur. Vayan corriendo todo el camino para alcanzarlas. Hace un momento oí un fuerte estruendo y me acerqué a ver qué pasaba. Te agradezco tu consideración. Señorita. Él es un buen Antonio. Se llama Xiao Xiang. Su nombre se escribe con el radical de agua y la palabra reemplazar. Él es el esposo que Zhao Xuanliang nos otorgó a mí y a mis 3 cuñadas por decreto imperial. Él es ese tonto. Señorita, Zhao Hunan causó la muerte del general. Sus decretos son una porquería. No había ninguna necesidad de aceptar ese matrimonio forzado. Él no es ningún tonto. Si no nos hubiera protegido durante todo el camino, no habríamos llegado sanas y salvas hasta aquí. Señorita, usted es tan extraordinaria que casarse con cualquiera sería mejor que con este tonto. Si el difunto señor lo supiera en el más allá, jamás habría aceptado este matrimonio. Stop generally. No vuelvas a mencionar este asunto. Sí. Señorita. Señorita, mis respetos a las señoras. Ya casi llegamos al pueblo del Tigre Negro. Descansemos aquí por ahora. Yana Fe, ¿por qué está rota esta pistola? ¿Por qué ya no dispara proyectiles? Oh. No está rota. Solo se le acabaron las balas. No prestaste atención cuando te enseñé. ¿De qué tienes miedo? ¿Acaso no estás tú aquí? Entonces, esta cosa aún sirve. Claro que sí. ¿De dónde sacaste esta cosa? Pasa lo de la pistola y la manzana de antes. Pero ¿dónde demonios escondiste un arma tan grande? ¿No basta con que funcione bien? ¿Qué te importa de dónde la saqué? No, déjame ver. Oye, ¿qué haces? ¿Dónde la escondiste? Déjame ver. Oye, no me toques. ¿Dónde está? ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué asco! ¿Cómo que sucio? Si me cepillo los dientes todos los días. Más bien tú. No vayas a extrañar la sensación de besarme después. Es un asco. ¿Quién iba a extrañarlo? Ni se te ocurra contar lo que pasó hoy. Si te atreves a decirlo, te mato. Que este era mi primer beso. Saliste ganando, maldito bastardo. Trajeron de vuelta a la joven señora y a la señorita. Ya están de vuelta.
Mis respetos, joven señora. General Mu, es un placer saludarle. Ah, señorita, no sea tan formal conmigo. Ya nos conocemos de antes. General Mu, lo recuerdo. Usted fue uno de los hombres de confianza de mi padre. Lamentablemente, los tiempos han cambiado y he terminado como bandido. Why de la familia del duque de Wei solo queda usted, señorita, como única heredera. Descuida, General Mu, aunque me haya quedado sola. Vengar a mi padre y a mis hermanos. Este servidor la apoyará con todas sus fuerzas, señorita. ¡Alto! ¡A comer, hermanos! ¡Ja, ja, ja! Señorita, los hermanos por fin la estábamos esperando. A partir de hoy, la fortaleza del Tigre Negro estará bajo el liderazgo de la señorita. Guía a los hermanos para vengar al duque de Wei. General Mu, no puede ser. Esto debe hacerlo usted. Hermanos, solo bajo su liderazgo podremos vengar al general. Por favor, acepte el puesto de líder de la fortaleza del Zorro Negro. General Mu, por supuesto que quiero vengar a mi padre y a mi hermano. Pero al fin y al cabo solo soy una mujer y no sé cómo liderar tropas en batalla. ¿Cómo podría asumir el puesto de líder de la fortaleza? General Mu sí insiste en cederme el poder. Entonces dejaré que mi esposo, Yan Nanfei, sea el líder de la fortaleza del Tigre Negro. Yang Nanfei. No es ese tonto. ¿Cómo podría ser él el líder? Ella, a excepción de la señorita Yang, quien realmente nos convence. Los demás tienen que demostrar su talento para impresionarnos. ¿Quién domina la técnica de lanza de la familia Yang? ¿Quién puede vencerme? Y ese lo reconoceré como líder de la fortaleza. La técnica de lanza de la familia Yang. De hecho, sí la domino. Yan Nanfei, de verdad te has vuelto loco. Te enseñé la técnica de lanza de la familia Yang hace apenas unos días. Ni siquiera has tenido tiempo de repasarla entera. ¿Cómo es posible que la hayas aprendido? Una cosa es presumir entre nosotros. ¿Por qué lo andas diciendo en público para que los demás se burlen de ti? Yo va maestro Yang. Si no puede hacerlo, no se esfuerce. Nadie lo culpará. La tercera hermana tiene razón, joven maestro Yan. Debería pensarlo mejor. Ya les dije que me sé la técnica de lanza de la familia Yang. ¿Acaso no me creen? Ilústreme, por favor. Ten cuidado de no salir herido. Descuida. No hago nada de lo que no esté seguro. Entonces permíteme poner a prueba la técnica de lanza de la familia Yang. ¡Toma! ¿Realmente aprendió la técnica de lanza de la familia Yang? ¿Acaso Li Kui va a perder? ¡Eso es imposible! Y perdido. Hermano Li, en realidad lo has hecho muy bien. Es solo que te topaste con un genio como yo. Conseguí esta técnica de lanza de la familia Yang hace apenas un par de días. Why solo la vi una o dos veces. Mi señor, por favor acepte los respetos de Li Kui. Hermano Li, no es necesario esto. Por favor, levántate. Mi palabra es ley. ¿Cómo podría retirar lo que he dicho? A partir de hoy, usted es el señor de mi familia. Si no acepta, no me levantaré. Hermano. Yan Nanfei, deberías aceptar. Está bien. Entonces levántate primero. Acepto. Yo vengamos. Fuimos ciegos al no reconocerlo. A partir de hoy, usted es el líder de la fortaleza del Zorro Negro. ¡Saludos al líder! ¡Saludos al líder! De verdad es así de formidable. Levántense todos. En un momento, les pediré a todos que me acompañen al salón de reuniones para discutir un asunto importante. Líder. Se refiere a Zhao Xuanling. Así es. Zhao Xuanling sin duda enviará a alguien a atacar la fortaleza del Tigre Negro. Debemos prepararnos con anticipación. Dilo. ¿Por qué estás tan seguro de que Zhao Xuanling nos atacará? Han oído hablar de la residencia del duque de Wei. El robo de sus tesoros. Por supuesto. Esos tesoros, convertidos a plata, ascienden a 50 millones. Tras su desaparición, Zhao Xuanling siempre sospechó que nosotros los escondimos, y sus soldados vinieron hoy a capturarnos y llevarnos de vuelta para interrogarnos sobre el paradero de los tesoros. Ojalá esos tesoros estuvieran de verdad en nuestras manos.
Guay, así podremos levantar un ejército para vengarnos de Zhao Xuanlin. Si él quiere atacar, ¿Por qué habríamos de temerle si somos tantos? yo, Li Hui, me ofrezco como vanguardia. Bajaré el monte con las tropas y acabaré con todos. Las tropas de nuestra fortaleza del Tigre Negro no están destinadas a una lucha suicida. Lo que vamos a librar Es una batalla defensiva. Escúcheme bien, si queremos vengar al Duque de Wei, debemos tener nuestra propia base de operaciones. Solo ganando reputación. ¿Podremos atraer a más facciones para que se nos unan? Solo así podremos vengar verdaderamente al Duque de Wei. Tú eres quien mejor conoce la fortaleza del Tigre Negro. Los preparativos de la defensa cuidan a tu cargo. A la orden, mi señor. Alto, señorita Ya. Aquí es donde descansarán ustedes dos. Si necesitan algo, no duden en pedirlo. ¿Por qué tengo que compartir habitación con él? ¿Acaso usted y el líder no son esposos? Los esposos, por supuesto, duermen en la misma habitación. Vi a descansar. Entendido. ¿De verdad pretendes dormir en la misma cama que yo? No intentes nada raro. ¿Acaso no somos marido y mujer? ¿Cómo podría ser esto? Hacer algo raro. ¿Qué pretendes? Yo solo. ¿Pero qué te estás imaginando? Solo iba a tomar una almohada. Si comparto cama contigo, ¿dónde quedará mi reputación? Esta noche dormiré en el suelo. Con dormir en el suelo basta. Olvídalo. El clima se está poniendo frío últimamente. ¿Qué pasa si te resfrías? Entonces, durmamos juntos. Y está bien. Pero no intentes nada raro por la noche. O si no, te daré una paliza. Ayúdame a guiarme, pervertido. ¿Qué pasa? Anoche prometiste claramente que no me harías nada malo. Y al final tú... Hui, ya todo está preparado. La fortaleza del Tigre Negro es fácil de defender y difícil de atacar. Solo hay un camino de acceso. Ya he ordenado preparar una gran cantidad de troncos y rocas. No dejaremos escapar a ninguno. Además, he enviado exploradores a patrullar los alrededores. Me informarán de inmediato ante cualquier novedad. Buen trabajo, General Mu. Solo cumplo con mi deber. ¿Qué haremos ahora? No se preocupe, señora. Giffy, el ejército de Zhao Xuanlin ha llegado. Según los informes de los exploradores, ha desplegado a 1000 soldados de infantería. ¿Y si Zhao Xuanlin es realmente cauteloso al enviar a tanta gente? Vamos al frente a echar un vistazo. De acuerdo. ¿Qué pretendes trayendo a tanta gente a la fortaleza del Tigre Negro? Saludos, General Gu. ¡Huido! Traicionaste al señor Yang. ¿Cómo te atreves a dar la cara ante mí? Hoy, yo, Mu Mi, haré de este lugar tu tumba. General Mu. Yang Yichang y su hijo son los verdaderos traidores. Mientes. Tras generaciones de la familia Yang dieron su vida por el país. ¿Cómo podrían ser traidores? Esto es claramente una conspiración de Zhao Xuanlin. Y aconsejo que entregues a las mujeres de la familia Yang. Así podré hablar bien de ti ante su majestad. ¿Crees que todo el mundo es tan despreciable como tú? Si es así, entonces no me culpes. Muchachos. ¡Ataquen la fortaleza del Tigre Negro! Ay, huida. Hoy será el día de tu muerte. ¡Oh! Esto va mal. El general Wu ha muerto. ¡El general Wu ha muerto! ¿Esto? ¿Cómo? Eso. General Mu, oiga, ¿qué estás mirando? Jefe. ¿Y ese rayo que cayó de repente?
fulminó a Wu Yidao. Hace un momento, cayó un rayo y fulminó a Wu Yidao. El cielo está de nuestro lado. General Ma. Wu Yidao ha muerto y sus tropas están huyendo en desbandada. Ordena de inmediato a los del fuerte que los capturen a todos. A los que podamos convencer, mejor. O a los que no podamos reclutar. No hace falta tenerles piedad. A la orden. Qingwan, ¿qué haces aquí? Daima, Ese rayo de hace un momento. tiene algo que ver contigo. Ah, solo es por eso. Pero, ¿cómo te diste cuenta? Si ya sacaste un arma como la pistola, es normal que tengas armas aún más poderosas, ¿verdad? ¿Dónde escondiste esa cosa? Sácala para que la vea. Yo también quiero jugar con ella. ¿Dónde está? ¿Cómo iba a llevar algo así encima? Qingwan. Cuñada. Qingwan es demasiado alocada. No te tomes a pecho lo que acaba de decir. Solo es un poco traviesa. No pasa nada. Por cierto, ¿Podrían contarme? Algo sobre Chenhu. Chenhu era subordinado de mi suegro, pero es un hombre muy temperamental y cruel. Suele golpear y maltratar a sus subordinados a la menor provocación. Una vez, en un banquete de celebración, le propuso a mi suegro casarse con Qingwan. Pero a Qingwan no le agradaba. Así que mi suegro rechazó amablemente la propuesta. Con el carácter que tiene Chenwu, solo una loca se fijaría en él. Escuché a Dalang decir que, desde entonces, Shenhu y mi suegro tuvieron discrepancias. Temo que también haya estado implicado en la difamación contra la mansión del duque de Wei. Esa fue una de las razones por las que acepté que no fueras a la frontera sur. Ahora lo entiendo todo. Al principio solo era una posibilidad de enfrentarnos a Chengdu, pero ahora es 100% seguro. Alvo. Hemos reagrupado a la gran mayoría de los soldados dispersos. El resto se retiró al norte del condado de Lantian tras la muerte de Wu Jidao. Parece que esperan refuerzos para volver a atacar la fortaleza del Tigre Negro. Y ese ir y venir les tomará al menos de 10 días a medio mes. Es tiempo. Eso es suficiente para expandir nuestra fuerza. Aquí tengo 10.000 taeles. Es lo que logré salvar cuando confiscaron nuestros bienes. Lo escondió en el carruaje. Toma este dinero para abastecernos de provisiones. Asegúrate de que todos los hermanos coman bien. Solo con el estómago lleno se tienen fuerzas para trabajar. Muchas gracias, líder. Por cierto, envía a más exploradores. Recluta y expande rápidamente nuestras fuerzas. Aunque a Zhao Sheling le tome entre 10 días y medio mes enviar a su gente. No podemos dejar nuestra suerte en manos del enemigo. Debemos expandir nuestras fuerzas lo antes posible. Entendido, líder. ¿Qué haces? ¿Líder? Dida, los exploradores informan que han descubierto una gran hacienda. Sus tierras se extienden por 3/51 a la redonda. Wai cuentan con cientos de guardias privados. Iré de inmediato con mis hombres a tomar esa hacienda. No solo conseguiremos provisiones, sino que también resolveremos la falta de dinero. General Miu. ¿Y esa hacienda tiene demasiados guardias? Incluso si logramos tomarlo, perderíamos a cientos de hermanos. Sí, jefe. Ha sido un descuido de mi parte. Envía a alguien con una carta de presentación a esa hacienda. Diles que a Yan Nanfei, el yerno del duque de Wei, quiere hacerles una visita. Entendido. Yana Fei, no es eso como meterse en la boca del lobo. Wow, Shuang'er, ¿se están preocupando por mí? Yan Nanfei, yerno del duque de Wei, ha venido a visitar a la familia Fu. Dicen los rumores que el yerno del difunto duque de Wei era de apellido Shi. Hoy al verle, Veo que el joven maestro Yan es de porte noble y distinguido. Es evidente que no se puede confiar en los rumores. Adelanta. Vamos. Esta hacienda de la familia Fu es realmente inmensa y próspera. Una lástima. Toda esta riqueza para la familia Fu de hoy.
Bien podría ser su sentencia de muerte. ¿Qué quiere decir con eso, joven maestro Yan? ¿Acaso planea atacar a mi familia Fu? Sí, preocúpate más, patriarca Fu. Si realmente quisiera atacar a la familia Fu, ¿por qué vendría yo solo? Entonces, ¿a qué se debe su visita, joven maestro Yan? La patriarca Fu conoce la situación de la frontera sur mejor que yo. Ahora mismo, lo que más les falta a los ejércitos son provisiones. Wei, en este momento, la familia Fu es la más rica de la región. Dígame, con una familia Fu tan grande, ¿No es esto acaso una sentencia de muerte? Tiene toda la razón, joven maestro Yan. Mi familia Fu ya ha sido atacada 4 veces. Y las pérdidas han sido enormes. Ahora mismo solo nos quedan estos 500 hombres. entiendo perfectamente su situación, patriarca Fu. Pero aún así, debe prepararse con antelación, patriarca Fu. Para no caer víctima de las garras de esos maleantes. Entonces, joven Yan, Dada la situación actual, nuestra única opción sería disolver la hacienda. Why depender de fuerzas más poderosas para poder salvar nuestras vidas? disolver el señorío, depender de otros. Nunca es segura. ¿Acaso? Depender del emperador. ¿Cómo murió el duque de Wei? ¿Acaso no fue porque ese perro emperador codició los tesoros del palacio del duque de Wei? Ese tipo de persona por dinero Es capaz de asesinar a los pilares de la nación. ¿Te atreves a confiar en él? Entonces, según la sabia opinión del joven maestro Yan, ¿a quién debería acudir nuestra familia Fu? Para ser sincero, Hoy he venido con total sinceridad. Quiero hablar con su patriarca sobre una cooperación. ¡Qué astuto es, joven maestro Yan! Pretende que la familia Fu se someta a usted sin perder un solo soldado. Omítame preguntar, ¿qué capital respalda su oferta? ¿Acaso con su identidad de yerno del duque de Wei, que no es más que un título vacío? Mi capital soy yo mismo. No solo puedo proteger a la actual familia Fu, sino también convertir a la familia Fu en la más rica de toda la nación en poco tiempo. Dígame, joven maestro Yan. Para lograr grandes hazañas se necesita más que palabras. Joven maestro Yan. Esto esto se llama Shabón. En cuanto a sus usos específicos, En un momento. lo comprobará usted mismo. Que alguien traiga 2 palanganas con agua. Primero mójese las manos. Tome la barra de jabón y tras humedecerla, Frótela con fuerza. Hasta que haga espuma, déjala a un lado. frote las palmas y el dorso de las manos. Luego, aclárelas con agua. Hola, patriarca Fu. Tiene una fragancia muy agradable. Las palabras no bastan. Patriarca Fu. ¿Por qué no lo prueba usted mismo? Sí, frótase con fuerza. Patriarca Fu, este jabón no solo limpia el cuerpo. Wei también deja una agradable fragancia. Si esto sale a la venta, no se volverían locos los nobles de todo el país por conseguirlo. ¿Qué le parece? Vicepatriarca. ¿Sigue pensando que yo, Yan Nanfei, no soy nada sin la residencia del duque de Wei? Yo, Fan, he sido un ciego ante su grandeza. Le ruego que me disculpe, joven maestro Yan. Me atrevo a preguntar, joven maestro Yan, ¿cuántos jabones se pueden producir al día? Andar por cuánto anda el costo de producción. Con la mano de obra actual de la familia Fu, podrían producir unas 1000 piezas al día. En cuanto al costo, es tan bajo que no se lo puede ni imaginar. Si la familia Fu está dispuesta a unirse a mí, puedo entregarle la fórmula secreta de este jabón, vicepatriarca. Por supuesto. Como esto es un asunto serio, estaré en la fortaleza del Tigre Negro estos días. Se lo piensa bien. Puede venir a buscarme en cualquier momento. Mi despido por hoy. Jefe, se encuentra bien.
Si esa familia Fu se atreve a hacerle algo, arrasaremos su finca de inmediato. La visita ha sido todo un éxito. En menos de 3 días, la familia Fu se someterá a nosotros sin duda. Nanfei, el general Mu nos dijo que la familia Fu es una de las familias de comerciantes más ricas y famosas del sur. Y incluso los condados cercanos tienen que complacerlos. Y lo has conseguido con solo una visita. ¿Acaso no sabes? ¿Quién es tu esposo? Y menos de 3 días. Lo verás con tus propios ojos. ¡Reporte! ¡El patriarca de la familia Fu ha llegado! ¿Qué? Ha venido alguien de la familia Fu. Reportando a general, es totalmente cierto. Hazlos pasar. Sí. Ayer el jefe dijo que la familia Fu vendría a someterse en 3 días y pensar que ya han venido al día siguiente. La familia Fu ya está aquí. El líder es verdaderamente perspicaz. ¿Quién de nosotros podría compararse con él? El líder tiene una previsión asombrosa. General Mu me halaga demasiado. Entonces salgamos a recibirlos. De acuerdo. ¡Vamos! Líder, ya han llegado. Xingzhao. Mis respetos, mi señor. Mi señor, la familia Fu jura seguirlo hasta la muerte y servirle para lograr grandes hazañas. Señor Fu, por favor, levántese. Mi señor, permítame informarle que la familia Fu ya ha empacado todo. Wei viene en camino a la fortaleza del Tigre Negro. Esperamos llegar mañana, para no hacer esperar a mi señor. Yo, Xingzhao, viajé ligero y me adelanté para presentarle mis respetos. Yo, Nanfei, jamás defraudaré la confianza de la familia Fu. Gracias, mi señor. ¿Esposo? Deme, envía de inmediato a alguien a recibir al resto de la comitiva. Wei prepara banquetes con la mejor comida y vino. Entendido. Señor Fu. Deténgase. Por favor, mi señor. Mi señor, le ofrezco un brindis. Señor Fu, salud. Salud, generales. Salud. ¡Salud! Y la salud de nuestro Señor. ¿Cuáles son sus planes para el futuro, mi señor? ¿General? ¿Qué opina al respecto? Líder, cada vez vendrá más gente a unirse a nosotros. La fortaleza del Tigre Negro es pequeña y solo tiene capacidad para unas 2000 personas. ¿Por qué no tomamos una ciudad? Nos proclamamos reyes. Guay, así facilitamos nuestro desarrollo futuro. El general Mu tiene razón. Nuestra familia Fu hace negocios. Wei también necesitamos una base de operaciones. Independencia. Guay coronarnos. Tomar una ciudad como base de operaciones es una buena idea. Pero lo de proclamarnos reyes puede esperar por ahora. Además, ahora que se avecinan tiempos caóticos, si nos proclamamos reyes, inevitablemente seremos el blanco de todas las facciones, lo que perjudicaría nuestro desarrollo. Ahora, lo que debemos hacer se resume en 9 palabras. Construir muros altos. Acumular mucho grano. Why retrasar la proclamación de rey. Construir muros altos. Acumular mucho grano. Why rechazar la proclamación de rey. Exacto. Mientras no tengamos la fuerza suficiente, autoproclamarse rey apresuradamente no sería sensato. Cuando llegue el día en que seamos lo suficientemente fuertes, incluso si no nos proclamamos reyes, los demás nos reconocerán como tales. Gran visión, mi señor. General Mu. Aún no estoy muy familiarizado con esta frontera sur. Tú has estado en la frontera sur durante años. ¿Hay algún condado que nos recomiendes para establecernos? Si me lo pregunta a mí, el condado de Tang es el más adecuado. El condado de Tang. Mire el mapa. El fuerte Heiwu está a solo unos 151 del condado de Tang, y sus murallas son gruesas y sólidas. Si logramos tomar el condado de Tang, cualquiera que intente atacarnos tendrá que agotar una enorme cantidad de mano de obra y recursos. Además, el condado de Tang se encuentra en una importante ruta comercial, lo cual es ideal para los negocios. ¡Mi señor! Estoy dispuesto a hacer la vanguardia, liderar las tropas y tomar el condado de Tang para usted. Tomarlo por la fuerza costaría un precio demasiado alto. Tengo un plan con el que tal vez podamos tomar el condado de Tang sin derramar una sola gota de sangre. Mi señor, no estará bromeando. Mira. Fuimos exiliados a la frontera sur por Zhao Xuanling, y nuestra ruta de exilio pasa precisamente por el condado de Tang. Aunque matamos a la Guardia Imperial y rompimos relaciones con Zhao Xuanling, la gente del condado de Tang no lo sabe todavía. Solo necesitamos enviar a alguien con los documentos de exilio al condado de Tang. Para entonces, coordinando desde dentro y fuera, sin duda tomaremos el condado de Tang de un solo golpe. Señor, ¿qué opina? Cuñadas. Resulta que Yan Fei no nos mintió. Dijo que la familia Fu vendría a unirse a nosotros en un plazo de 3 días. Why resulta que han venido hoy mismo, al segundo día. Qinghua, es verdad lo que dices. De verdad solo le bastaron unas pocas palabras para ganarse a la familia Fu, una de las más influyentes del sur de Xinjiang. Por supuesto que es verdad. La familia Fu ya ha llegado.
Si no me creen, pueden ir a verlo por sí mismas. Este Yan Nanfei realmente parece tener una influencia y recursos inmensos. Ahora, de nombre, todas somos sus esposas. Si él realmente intentara algo con nosotras, por el bien de la gran venganza de nuestra familia Yang, tampoco debería negarse rotundamente. Entienda. Esta noche, todas nosotras, tus cuñadas, tenemos nuestras reservas. Pero tú no. Si logras encontrar la manera de consumar tu relación con él y tener algunos hijos, para que así tenga un lazo afectivo que lo haga a nosotras, esto es lo que más beneficiará a nuestra familia Yang en el futuro. Cuñada mayor, ¿pero qué estás diciendo? Al jefe y el general Mu solicitan la presencia de las señoritas en el salón principal para tratar asuntos importantes. Entendido. Iremos enseguida. Nanfei, General Mu, ¿para qué nos han llamado? Señorita, jóvenes señora, el jefe ha decidido, tras discutirlo con nosotros, que atacaremos el condado de Tan. Esta expedición a Tangshan será sumamente peligrosa. Incluso podría costarles la vida. Deben considerarlo con mucha cautela. General Mo, con tal de vengar a mi padre y a mis 3 hermanos mayores, aunque tengamos que cruzar montañas, espadas y mares de fuego, estamos dispuestas a arriesgarnos. Así es. Aunque nosotras 4 seamos mujeres. También podemos ir al campo de batalla a luchar contra el enemigo. Sí, es verdad. Nuestro kung fu de por sí ya es bastante bueno. Why con las armas del joven maestro Yang? Seremos imparables. ¿Y cuándo partimos? No hay necesidad de apresurarse. Primero descansaremos unos días en la fortaleza del Tigre Negro y prepararemos todo. Para luego ponernos en marcha. Además, esta vez no vamos a tomar el condado de Tan a la fuerza, sino que... Lo tomaremos con astucia. Entonces se hará como dices. Consuma el matrimonio con él y ten un par de hijos. Así tendrá algo que lo ate a ti. Y sí, es el verdadero futuro. ¿Acaso Yang Nanfei quiere besarme? Debería hacerle caso a mi cuñada. Huele tan bien. Esos labios son tan tentadores. Siento su calor tan cerca. ¿Por qué no da el paso? ¡Quítate! Estás encima de mi ropa. Yan Nanfei, tú. Fueron ideas mías. Solo quería agarrar la ropa. ¿Cómo he podido hacerle caso a mi cuñada? ¡Qué vergüenza! Duerme tú primero. Tengo cosas que hacer en un rato. Mi esposa parece tener algo en mente esta noche. ¿Será lo que estoy pensando? Cierto, casi me olvido del asunto principal. Sería fantástico si el espacio pudiera almacenar seres vivos. Con la superficie que tiene, albergar a unos miles de personas no sería ningún problema. Podría meter a los soldados en el espacio y hacerlos aparecer de la nada en el condado de Tan. Haré la prueba con algo vivo primero. Si de verdad funciona. Una vez que pueda confiar plenamente en Mu Mingyu, podremos llevarlo a cabo. Señor, Traen pollo, que esté vivo. ¿Entendido, señor? Vaya alboroto. ¿Qué estás tramando con esa gallina? Probemos metiéndolo en el espacio primero. Sigue vivo. De verdad, este espacio puede albergar seres vivos. Entonces, mi plan de crear la caballería no se hará realidad. Espera, algo no cuadra. Si quiero meter gente dentro de mi espacio, yo tendré que quedarme fuera. ¿Qué pasa si en cuanto salga? Las personas que están dentro mueren al instante. ¿Qué haré? Primero probaré con este pollo. Saldré y volveré a entrar para comprobarlo. Aún sigue vivo. Realmente el cielo está de mi lado. ¿Qué hiciste anoche? ¿Por qué estás tan decaída? Ay, anoche estaba durmiendo de lo más bien. Pero Yan Nanfei me tuvo despierta toda la noche con sus cosas. ¿En serio? ¿Hubo sangre? Debes guardar bien el paño con la sangre. Hermana mayor, ¿en qué estás pensando? Solo dormimos, no pasó nada. Pero, durmiendo de esa forma,
Se pueden tener hijos. Kuniwa te dijo que estudiaras, pero no hiciste caso. Te pasas el día con espadas y lanzas. Para tener un hijo, se hace de esta manera. Señor. Ya casi hemos empacado todo lo del campamento. Los hombres que se disfrazarán de la Guardia Imperial ya han sido seleccionados. Todos son guerreros capaces de enfrentarse a 10 hombres a la vez. Bajo el mando de Li Kui. Están listos para partir en cualquier momento. La familia Fu también está lista. Llegado el momento, fingiremos ser refugiados para infiltrarnos en el condado de Tang con nuestras armas. Gracias por su esfuerzo, señores. Es nuestro deber. Solo espero que usted, señor, se proteja bien. Guay también a la señorita y a las señoras. No se preocupe. Mientras yo esté aquí, nadie las lastimará. Hace un buen día. Partiremos hoy mismo. Yan Nanfei, este viaje es muy peligroso. ¿De verdad están seguros de lograrlo? Querida, ¿te preocupas por mí? Yo de Maestro Yan, aunque sabemos que es muy capaz. Pero, ¿y si? No te preocupes. Yan Nanfei nos protegerá sin duda. No os preocupéis. Yo me encargo de todo. ¡Sí! ¡En marcha! ¡Alto! ¿Quiénes sois? Señor oficial, somos de la mansión de la familia Fu. Ayer fuimos atacados por bandidos y huimos en mitad de la noche. Si no entramos a la ciudad, moriremos sin duda. Señor oficial, por favor, tenga piedad. Vaya, veo que eres sensato. Está bien, pasad. ¿Quiénes sois y qué hacéis aquí? Señor. Decreto oral del emperador. Los prisioneros exiliados, el clan Yang del duque de Wei y sus parientes femeninas son desterrados al sur. De paso por el condado de Tan, todos vosotros. Abrid de inmediato las puertas de la ciudad y dejadnos pasar. Se acata el decreto imperial. Dejadlos pasar. ¡Alto! Saludos, General Shi. ¿Quién nos ha permitido entrar a la ciudad? ¿Por qué no los habéis inspeccionado? ¿Quiénes son ellos? General. Son los encargados de escoltar a las mujeres del duque de Wei por decreto imperial. Son los guardias imperiales que las escoltan al exilio en el sur. ¿Y ellos? ¿Quiénes se supone que son? Ellos son refugiados de un clan local que huían de unos bandidos. Y en estos tiempos de guerra. Incluso si decides dejarlos entrar, ¿acaso no deberías inspeccionarlos? General, ha sido negligencia mía. Mis respetos, General. Le ofrezco esta plata, General. Espero que pueda ser flexible. Wei nos permite entrar a la ciudad lo antes posible. ¿Quién te crees que eres? ¿Qué derecho tienes a hablar con este general? No me atrevería. ¡Quítate! Señor. Menos mal que estaba cerca y pude guardarlo todo dentro.
¡Suelten al oso! Navega por mí. Te ayudaré. No sé qué está pasando. Todo lo que había en el carro desapareció. Es imposible. ¿No preparamos todo justo antes de salir? ¿Cómo pudo desaparecer de repente? Mi señor, venga conmigo. ¿Cómo que no hay nada? Sí, venga. Subjefe, veo que ahora te gusta bromear. Todo está claramente aquí. No falta absolutamente nada. Cuando revisé hace un momento, de verdad no había nada. ¿No será que el mismísimo cielo nos está ayudando? Seguro que ya te falla la vista. Vámonos. Venga. Señor, ¿desea que les prepare algo de comer? Tráenos la mejor comida y bebida que tengas. Guay para las damas exiliadas también. Asegúrate de atenderlas bien. Entendido, señor. Por favor, espere un momento. Enseguida ordeno que preparen la comida. ¡Qué verdadera lástima! 4 bellezas sin igual. Guay que hayan sido entregadas a un tonto. El duque de Wei defendió la frontera sur por más de 20 años, solo para ser calumniado y ejecutado por ese bastardo de Liu Chong. El reino de Xiaohu aprovechó la debilidad para atacar, sumiendo a toda la frontera sur en el caos. Todo esto es culpa del emperador actual. El emperador lideró personalmente una expedición con 300.000 soldados. Y ahora, al menos la situación se ha estabilizado temporalmente. ¿Qué estabilidad ni qué narices? Ahora que el duque de Wei está muerto, ¿quién podrá hacerle frente al reino de Xiaohu? Será mejor que no hables de más. Cunina, no estés triste. Ahora contamos con la ayuda del general Mu y de Jian Nanfei. Sin duda mataremos a ese perro emperador y vengaremos a nuestro padre y a nuestros hermanos. Cuñada, mi hermanita tiene razón. Seguro que mataremos a ese perro emperador. Joven maestro Yang, ya está aquí. ¿Por qué estás tan raro hoy? ¿Qué tengo de extraño? Extrañamente adorable. Queridas esposas, una vez que los oficiales de la posta se duerman, enviaré a mis hombres a someterlos. Esta noche, a medianoche, Li Kui liderará a sus hombres para atacar la prefectura. La familia Fu también tomará el arsenal de la caballería. el amanecer. Li Kui y la familia Fu coordinarán desde dentro y fuera para tomar el condado de Tan de un solo golpe. ¡Alto ahí! ¿Quiénes son? Li Kui, recibe el decreto imperial. Este servidor recibe el decreto. La Guardia Yulin ha hecho un buen trabajo en la escolta. Antuden ahora a todos los prisioneros de la familia Yang a este general. Ustedes partan de inmediato hacia el condado de Wuling, en la frontera sur. Decreto imperial. Gracias, su majestad. ¡Viva el emperador! Señor Li, soy Xuan, el comandante de la caballería imperial. Gracias por su esfuerzo al escoltar a los prisioneros de la familia Yang hasta aquí. Ahora puede entregármelos a todos. Señor Shu, ¿no ordenó el emperador exiliar a las prisioneras al páramo del sur? ¿Por qué se hace la entrega aquí en el condado de Tan? Señor Li, debe saber que para pacificar la frontera sur, y el emperador lidera personalmente la campaña con 300.000 soldados. Sin embargo, el suministro de provisiones no ha sido suficiente. Por eso, el emperador nos ordenó esperar aquí. En cuanto lleguen las women de la familia Yang, serán escoltadas de inmediato al norte, para interrogarlas sobre el paradero de esos tesoros. Ya veo. Sin embargo, esas mujeres son muy hábiles en artes marciales. Con pocos hombres, temo que puedan escapar. Descuide, señor. Soy el comandante personal del emperador. Al mando de la caballería de la guardia personal. Somos 20 hombres. Es suficiente para llevárnoslas. En ese caso, guiaré a su señoría a custodiar a las prisioneras. Bien.
Rodeen este lugar. Salgan todas las micromujeres de la familia Yang. El emperador ha enviado guardias para escoltarlas al sur. No me lo esperaba. Es una belleza de primer nivel. Guardias. Átenlas a todas y llévenselas esta misma noche. Li Kui, no me esperaba esto de ti. No te dejaré morir. Mi señor. ¿Qué hacemos ahora? Escondan bien todos estos cadáveres. Envíen a un grupo a la estación de posta. Para evitar que se filtre la noticia. Los demás descansen y prepárense. Cuando llegue el momento, entraremos en acción. Sí, mi señor. Vuelvan adentro a descansar. Habrá guardias vigilando aquí. No correrán ningún peligro. General Shi, malas noticias. ¿Qué ocurre? Afuera hay 1000 bandidos atacando la ciudad. Incluso el granero ha sido... Ya me lo llevé todo. Estamos perdidos. Es demasiado tarde. Si vas a matarme, hazlo ya. Ahórrate las palabras. El general Shi no le teme a la muerte. ¿Pero acaso no le importa su familia en la ciudad o que sus hijos se vean implicados? ¿Ustedes? ¿Qué es lo que quieren exactamente? General Shi le interesaría unirse a mí, aunque no puedo garantizarle la vida. Le aseguro que protegeré a toda su familia. Lo que dice es verdad. Por supuesto. Lo juro por mi honor como yerno de Yang Jiyang, el duque de Wei. No hay mentira en mis palabras. ¿Así que usted es el yerno del duque Yang? No decían los rumores que eras un tonto. Tú mismo lo has dicho. Eso es solo un rumor. Shi Jingxian presenta sus respetos, mi señor. General Shai, por favor, levántese. A partir de ahora seguirás ejerciendo como capitán de caballería. Why dirigirás a tus hombres en el entrenamiento. El entrenamiento no es problema. Pero no tenemos ni armas ni caballos. No tenemos fondos. ¿Cómo vamos a comprar miles de caballos de guerra? Por eso no te preocupes. ¿Para cuándo tendrás construidos la armería y los establos? Para entonces. Las armas y los caballos llegarán por sí solos. Mi señor. Construir los establos y la armería no es difícil. Se pueden terminar en unos 20 días. Pero, ¿cuándo llegarán las armas y los caballos que mencionó? ¿Cuándo los tendrás listos? En cuanto lo hagas, te los traeré. Habla en serio, mi señor. Totalmente en serio. Incluso si los terminaras hoy, te los conseguiría hoy mismo. Muchas gracias, mi señor. Pueden sentarse. Mi señor. Ahora que tenemos el condado de Tan, podemos empezar a fabricar jabón. No hay prisa. Cuando terminen los asuntos pendientes, te enseñaré la fórmula para hacer el jabón. Ahora. Primero voy a asignar las tareas de cada uno. Yo no. Tengo una tarea muy importante que quiero encargarte. ¿De qué se trata? Has administrado la fortaleza del Tigre Negro de forma ejemplar. Why todos te respetan. Quiero que asumas el cargo de magistrado del condado de Tan. No, líder. Ese cargo debería ocuparlo usted. No sé tan modesto, General Mu. Si en el futuro te topas con algún problema difícil, ven a mí y yo lo resolveré. A la orden. General Shi,
¿Seguirás ejerciendo como comandante de la caballería? Dirige bien a los jinetes, bajo tu mando. A sus órdenes, mi señor. El subjefe está a sus órdenes. Te nombro administrador comercial. Dirige los negocios comerciales junto a tu padre. Varios generales se encargarán de proteger a la familia Fu. Muchas gracias, mi señor. Este libro contiene el método de fabricación del jabón. Te lo entrego, guárdalo bien. Pierda cuidado, mi señor. Incluso si me cuesta la vida, protegeré este libro. Li Ke, la fortaleza del Tigre Negro pasará a llamarse Ejército del Tigre Negro y tú serás el comandante. Después, selecciona a un grupo de subordinados de élite. Se llamarán la Guardia Colmillo de Lobo. Wai tú también actuarás como su comandante. A sus órdenes. Este libro es para ti. Mi señor. Aquí se detalla un método de operaciones especiales. Te ordeno que te lo aprendas de memoria en un mes. Tengo un amigo llamado Xiao Jianbia. Su nombre se escribe con B a la izquierda, Wai Jian a la derecha. Memorizar esto en un mes no será difícil. Pero no entiendo nada de lo que dice aquí. Eso no importa. Yo me encargaré personalmente de la fase inicial de entrenamiento de la Guardia Colmillo de Lobo. Si tienes dudas, puedes venir a preguntarme en cualquier momento. Cuando te hayas familiarizado, te lo dejaré a ti. A sus órdenes, mi señor. El señor planea entrenar a las tropas en persona. Así es. Pero el señor ha estudiado alguna vez tratados militares. No. ¿Ha participado en alguna gran batalla? Tampoco. Pero, mi señor. Entrenar tropas no es un juego de niños. Precisamente porque nunca lo he hecho, quiero usar a los hombres de Likui para practicar. Resulta que el señor solo estaba bromeando. Oiga, me pregunto si este servidor podría observar el entrenamiento de sus tropas, líder. Claro que sí. Si nota alguna deficiencia, espero que me dé sus valiosas sugerencias, General Mu. Esto... Generally, en cuanto a estos guardias colmillo de lobo, lo que quiero formar son soldados de élite. ¿Pasarán por muchas penurias en el proceso? Más vale que te prepares bien. Señor, estoy listo para soportar cualquier penuria. Si no logro cumplir con sus exigencias, aceptaré con gusto el castigo. Oh, tú lo has dicho. No vayas a llorar cuando llegue el momento. Yan Nanfei es realmente increíble. No solo se le ocurrió esa forma de entrar a la ciudad, sino que también logró tomar el condado de Tang. Ya fuera infiltrándose solo en la finca de la familia Fu antes o usando pases prestados para entrar al condado de Tan esta vez. Todo demuestra que Nanfei es sumamente ingenioso. Es alguien en quien podemos confiar. Jinhua, has conseguido un buen esposo. ¿Cómo que he conseguido un buen esposo? ¿Acaso no es también el esposo de ustedes? Es verdad, también es nuestro esposo. ¡Qué maravilla! Me pregunto, ¿qué estará planeando Yan Nanfei? Nanfei es ciertamente muy ingenioso. Pero oí al general Mu decir que planea entrenar tropas últimamente. Él nunca ha tenido experiencia militar. ¿Cómo podría entrenar bien a los soldados? Tal vez solo sea un intento casual. Ya veo. Le llevaré algunos tratados militares a Nanfei. Tal vez le sean de ayuda. Nanfei, he oído que vas a entrenar tropas. ¿Te enteraste tan rápido? Este es el tratado militar de la familia Liu, una herencia de mis ancestros. Puedes leerlo y si lo necesitas, puedo conseguirte más libros de táctica militar. Muchas gracias, pequeña Yao Yao. Nunca antes nadie me había llamado pequeña Yao Yao. Pero ya que me has llamado así hoy, a partir de ahora, este nombre solo lo podré usar yo. ¿Qué te parece? El libro no está nada mal, después de todo. pero comparado con el arte de la guerra y las 36 estratagemas, se queda muy corto. Aún así, valoro la buena intención, así que lo guardaré por ahora. ¿Firmes? ¿Ven ese blanco? Lo vemos.
Con solo presionar suavemente así, El blanco queda perforado. la potencia de esta arma es al menos 10 veces superior a la de un arco. Señor. ¿Cómo se llama esta arma? Se llama rifle automático. Los rifles automáticos que tienen en sus manos son las armas de la Guardia Colmillo de Lobo. Todos deben dominarlas a la perfección. Atención todos. ¿Firmes? Tomen sus armas. Apoyen la culata contra el hombro. Flexionen ligeramente las rodillas. Apunta. Bien. Practiquen por su cuenta. Relajen los hombros. El objetivo, la mira y el ojo deben formar una línea recta. Mi señor. Los establos, el granero y la armería ya están construidos. ¿Cuándo llegarán los caballos de guerra que mencionó? En 3 días. Me gusta mucho jugar a Genshin Impact. Esos personajes son muy únicos. Sí, mi señor. Se oyen relinchos. ¡Todos los caballos han regresado! Ve rápido a avisar al general. Jefe, ¿a dónde va? Solo he salido a dar una vuelta. ¿Qué haces aquí? He venido porque Zhao Shenling y Chen Hu han enviado noticias. De acuerdo. Hablemos adentro. Primero cuéntame las noticias sobre Zhao Xuanling. La noticia de que hemos tomado el condado de Tan ya ha llegado a oídos de Zhao Xuanling. No solo no envió tropas para atacarnos, sino que también emitió un edicto imperial nombrándome magistrado de Tangshan. Waya, líder de la fortaleza, lo nombró comandante de las fuerzas auxiliares, al mando del ejército del Tigre Negro y sus 3 batallones de infantería, con la rebelión interna de Chen Hu y la invasión externa del reino Xiahou. Es evidente que Zhao Xuanling no quiere que le causemos problemas en este momento. Por eso emitió un edicto imperial para apaciguarnos. En cuanto se libere de esto, seremos los primeros a los que intente eliminar. Why este Zhao Xuanling nos ha enviado alguna recompensa. Ninguna. Solo el nombramiento, pero sin recompensa alguna. Parece que Zhao Xuanling está tan pobre que no tiene ni para comer. Hagamos esto, Xiangku. Toma 10 tales de plata y dáselos al mensajero. Dile que es para el emperador como agradecimiento por sus nombramientos. Ah, de acuerdo, sí, enseguida. ¿Y qué hay de Chen Hu? Chen Hu nos ha invitado a mí, a la señorita Yang, fue a las jóvenes señoras al condado de Chang para discutir sobre el levantamiento en armas para vengarnos. Ese Chen Hu de verdad nos toma a todos por tontos. El condado de Chang es su territorio. Si de verdad vamos allá, no estaríamos a su merced. Nanfei. ¿Qué hacen aquí? Señoritas, señoras. Esta mañana recibimos una carta de Chen Hu. Supongo que ya habrán leído esta carta. ¿Tienen algún plan al respecto? Naturalmente, no iremos. Tú eres el único esposo de nuestra familia Yang. Además, Chen Hu Probablemente solo quiera utilizarnos. Si vamos, no sería como meternos en la boca del lobo. Y si Chen Hu incluso se atrevió a decir que debía casarme con él. Jamás me casaría con alguien como él. Solo Yan Nanfei es apenas digno de mí. ¿En qué estás pensando? En mi opinión, este plan a largo plazo... Realmente vale la pena que vayamos. ¿Por qué? Cuando estábamos en el templo en ruinas, ¿no dijiste que Chen Hu nos pondría bajo arresto domiciliario? E incluso que podría matarnos. Esa era la situación en ese momento. Las cosas ya no son como antes. Ahora somos mucho más fuertes. Conmigo aquí jamás permitiré que ninguno de ustedes sufra ningún daño. Además, si manejamos bien esto, también podremos ganarnos e incorporar a la gente que Chen Hu reclutó. Después de todo, nosotros somos los únicos que de verdad y de corazón buscamos vengar al duque de Wei. ¿Y si Chen Hu realmente actúa en nuestra contra? No te preocupes. ¿Acaso no tengo a mi guardia colmillo de lobo? Esos soldados tuyos que solo saben girar a la izquierda y a la derecha, ¿qué capacidad de combate pueden tener? La próxima vez que los entrene, ven a ver y lo sabrás.
¡Qué misterio! De verdad. Es un milagro increíble. Los caballos y las armas que se quemaron en el incendio han vuelto intactos. Y todos esos caballos llevan grabados nuestros sellos oficiales. Incluso algunas sillas de montar tienen grabados los nombres de los soldados. Mi señor. Cuando fuimos capturados, dijo que en cuanto se construyeran los establos y la armería, Los caballos y las armas volverían. Fue usted quien los trajo de vuelta. ¡Oh! ¡Oh! Ahora lo recuerdo. El día en que los hombres de mi señor entraron en la ciudad. Yo mismo los revisé minuciosamente y no encontré ningún arma. pero a altas horas de la noche, Quizás armas. Aparecieron de la nada de nuevo. Mi señor, ¿es esto obra suya? Con el templo en ruinas, Nanfei también sacó aquellas manzanas como si nada. Tras irse, volvió a sacar su pistola, a pesar de que claramente no tenía dónde esconderla. ¿Why los tesoros que desaparecieron misteriosamente de la residencia del duque? ¿Acaso también fue obra de Nanfei? Resulta que posees semejantes habilidades. Realmente nunca deja de sorprendernos. ¿Y en Nanfei? ¿No será que realmente eres como dicen los rumores en el ejército? ¿En realidad eres un inmortal? En realidad, que lo haya hecho yo o no, no es lo importante. Lo importante es que nuestros caballos y armas ya están de vuelta. No es así. Sí. ¿Qué opinas de lo que pasó en el arsenal? es simplemente inconcebible. Piénsalo bien, lo que se quemó en el fuego eran caballos y armas. Y sin embargo, han regresado completamente intactos. Guay, además. Esas armas que trajo a la ciudad, sin que nadie supiera cómo... ¿Será posible que realmente existan los inmortales en este mundo? Guay que nuestro señor goce del favor divino. Por lo que lo ayudan en todo momento. Antes, había investigado sobre Yan Nanfei. Why en verdad solía ser un tonto. Pero después de que Zhao Xuanlin decretara su matrimonio, pareció convertirse en alguien completamente distinto. No solo lideró a las señoras y a la señorita para derrotar a los guardias imperiales que venían a arrestarlas, sino que además domina cualquier arte marcial al instante. Why ahora demuestra semejantes poderes celestiales. ¿No te parece que esto va más allá de una simple ayuda divina? Espera, General Mo. ¿Acaso estás insinuando? Sí, sospecho que nuestro señor no es asistido por un inmortal, sino que él mismo es la reencarnación de uno. O bien recuperó sus recuerdos divinos, y por eso es alguien completamente distinto al tonto de antes. Estoy convencido de que nuestro señor es la reencarnación de un inmortal. Ha venido a salvar este mundo sumido en el caos. Why, sin duda, se convertirá en un gran emperador para la eternidad. Juro seguir a mi señor hasta la muerte. Yo también juro seguir a mi señor hasta la muerte. Bien. Saludos, mi señor. Subject Ho, ¿cómo va el desarrollo del jabón? Logramos desarrollar este jabón en solo 5 días. Wei ha fabricado un juego de moldes basado en los planos del equipo. Mi señor, por favor, sígame. Por favor, sígame. Este es el primer lote de jabones que producimos. Por favor, écheles un vistazo, mi señor. Realmente ha quedado bien. Eso no es lo más importante. ¿Sabe cuánto cuesta fabricar una sola de estas pastillas? Alrededor de 20 monedas de cobre por pastilla. No cuesta tanto. Incluyendo mano de obra y materiales. Cada pastilla de jabón solo cuesta 10 monedas de cobre. Excelente. Por ahora, venderemos este jabón solo a los ricos. ¿Y un tael de plata la pieza? Se podrá hacer, sin ningún problema. Si se vende por menos de un tael de plata, le entregaré mi cabeza. No hace falta llegar a tanto. ¿Cuántas pastillas de jabón hemos producido ya? A la heredura de unas 100.000 pastillas. Con eso bastará. Por cierto, Tampoco debemos ser tacaños con los que salgan a venderlo. Por cada pastilla de jabón que vendan, deis la comisión correspondiente. Descuida, mi señor. Entendido. Me iré a Tianjin en unos días. Te dejo a ti la total responsabilidad del negocio del jabón. si lo haces bien, entonces
Te confiaré cosas aún más novedosas. Serán mucho más rentables que el jabón. Muchas gracias, mi señor. Ah, por cierto. Envía algunos de estos jabones a los generales para que los prueben. Sí, señor. Los asuntos importantes de Taishan quedan en sus manos a partir de ahora. Tal como acordamos, manténganse alerta. Tampoco tienes que estar tan nervioso. Espero a que regreses de Changxian victorioso. Mi señor, tenga mucho cuidado en su viaje a Changxian. Chen Hu fue un general de alto rango del señor Yang. La seguridad es lo primero. Disguide, mi señor. Con nosotros en Hangshan, nadie se atreverá a causar problemas. Bien. Entonces esperen mi regreso triunfal. Subamos al carruaje, entonces. ¿En marcha? Le informo, Su Majestad. Las mujeres de la familia Yang y su yerno Bobo, el que sufrió el atentado, partieron hacia Changshan. ¡Maldita sea! Y ese maldito Qian Jingcai no solo perdió los tesoros de la residencia del duque de Wei, Sino que además le consiguió un yerno tan formidable a la familia Yang. Guardias, a sus órdenes. Desentierren el cadáver de Qian Jingqiei. Hagan que sufra incluso después de muerto. Sí, Su Majestad. Guardias. Transmita mi decreto imperial, envíen de inmediato 60.000 soldados divididos en 2 flancos. Uno sitiará Changshan, Wei el otro, con la caballería. Saqueará todo el arroz de Changshan para traerlo al sur de Xinjiang. Le cortaré los suministros militares a Chen Hu. Sí. Chen Hu, general bajo el mando del señor Yang, presenta sus respetos a las jóvenes señoras. Wei a la señorita Yang. Muchas gracias por el recibimiento, General Chen. Es mi deber. Ya he preparado los alojamientos para las jóvenes señoras y la señorita en el campamento militar. Por favor, síganme. Le agradezco, General Chen. Pero mis 4 esposas son mujeres, y estar en el campamento militar podría resultarles incómodo. Será mejor buscar una posada. Eres un simple sirviente. ¿Con qué derecho tomas decisiones por tus señores? Aún está por verse quién es el sirviente aquí. Tercera hermana, mide tus palabras. La tercera cuñada también tiene razón. Él no es un sirviente. Es el esposo de nuestra familia Yang Nanfei. Oh. Creo que Nanfei tiene razón. ¿Qué opina usted, General Chen? Había oído que Zhao Xuanling eligió a un yerno tonto para la familia Yang, pero por lo visto hoy Zhao Xuanling se ha equivocado con él. No solo no es tonto, sino que es sumamente inteligente. Lamento mi falta de consideración. Este servidor preparará de inmediato una posada para ustedes. Se lo agradezco, General Chen. Las jóvenes señoras y la señorita han viajado sin descanso para llegar al condado de Chang. Hagamos esto. Esta noche ofreceré un banquete de bienvenida en su honor. Por favor, no falten. Hemos tenido un viaje muy turbulento. Hemos escapado de la muerte varias veces. Ahora que estamos en el territorio del general Chen, seguro que ya no habrá ningún peligro. General Chen, no es así. Ja, 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 ja. Por supuesto que sí. Si las jóvenes señoras y la señorita corrieran algún peligro aquí en el condado de Chang, entonces yo, Chen Hu, iría en persona al más allá para pedirle perdón al señor Yang. Cuñada, ¿crees que Chen Hu trama algo malo? No me esperaba que tú también te dieras cuenta. No soy tonta, claro que me di cuenta. Mi esposa, cuando se enoja, es igual que un gatito. ¿El gatito eres tú? Parece que lo que más temía ha terminado por suceder. He juzgado por la actitud de Chen Hu hoy. Es obvio que nos tiene en la mira. Después de todo, ese cargamento de joyas que perdió la residencia del duque de Wei. Pero es que el banquete de esta noche no traerá nada bueno. Esposas mías, no hay de qué preocuparse. Cuando vayamos al banquete esta noche, haré que la guardia Colmillo de Lobo nos acompañe. Para entonces, podremos esconder las pistolas encima. Si ese Chen Hu no actúa, mejor para él. Y si de verdad se atreve a actuar, esta noche, su muerte es segura. ¡Lleven, señora! ¡Lleven, señora! Joven señora. Señorita. Por fin han llegado. Desde que el señor Yang fue incriminado por ese canalla de Liu Chong, este humilde servidor ha pensado día y noche en vengar al señor Yang. Ahora que la joven señora y la señorita han llegado,
volveré a alzar el estandarte de la familia Yang para reunir a sus antiguos subordinados y vengar juntos al señor Yang. Desde que mi padre y mis 3 hermanos mayores murieron trágicamente, me he jurado vengar esta gran afrenta. General Mu, le agradezco infinitamente su ayuda. Qingwan, no tienes de qué preocuparte, mientras yo, Chen Hu, esté aquí. Sin duda vengaré al señor Yang de esta gran afrenta. Si tiene alguna preocupación, General Chen, no dude en hablar. Es solo que yo, Chen Hu, soy un oficial menor del general Yang. Temo que sus antiguos subordinados no obedezcan mis órdenes. Por eso, me atrevo a pedir la mano de la señorita Yang. ¡Guay de las demás, señorita! De este modo, nos convertiremos en una sola familia. Guaya no tendré que temer que sus antiguos subordinados se nieguen a seguir mis órdenes. General Chen, todo el mundo sabe. Fue mis 3 cuñadas y yo fuimos entregadas en matrimonio a Yan Nanfei por decreto imperial. Yan Nanfei es nuestro esposo. ¿Cómo podríamos casarnos con alguien más? Señorita, se equivoca. Ya que hemos decidido rebelarnos contra Zhao Xuanlin, ¿por qué habría de importarnos su decreto? Siempre que usted, señorita, se case conmigo, estamos reuniendo a las antiguas tropas de la familia Yang, y yo lideraré el ejército de inmediato, y acabaremos con Zhao Xuanlin. ¿Cómo te atreves a humillarnos de esta manera? Ya que nos hemos casado con Yan Nanfei, naturalmente lo seguiremos hasta el final. En plena luz del día y en público, arrebatar a las esposas de otros, ¡ja! Es verdaderamente despreciable. Ning Shuang, no exageres. Escuchemos primero qué dice nuestro esposo. ¿De verdad está tan seguro de sí mismo, General Chen? General Chen... ¿Tanta confianza tiene? ¿Y por qué no habría de tenerla? Sa dice que Zhao Xuanlin cuenta con 300,000 soldados, pero los que realmente pueden luchar no pasan de 200,000. Wei ahora está profundamente empantanado en el conflicto con la etnia Han del reino de Xiahou. Sus fuerzas se están consumiendo rápidamente. Las tropas que puede desplegar no superan los 100,000 hombres. Si decide atacar nuestro territorio de Changxian, y el reino de Xiahou atacará de inmediato. En ese momento, se verá atacado por ambos flancos. Si yo fuera Zhao Xuanlin, no necesitaría enfrentarme a ti cara a cara. Solo le bastaría enviar 10,000 soldados para rodear Changxian y cortar sus suministros. A menos de un mes. Podría tomar Changxian sin derramar una sola gota de sangre. Un tonto siempre será un tonto. Incluso si ya no lo eres, tu inteligencia es muy limitada. ¿acaso no lo sabes? Changxi está situado a lo largo del río. Guay a su alrededor. Está todo lleno de cultivos. Se podrán cosechar pronto. ¿Por qué habríamos de depender de los suministros de otros lugares? Si la señorita y las señoras no desean casarse conmigo, no hay problema. Este humilde servidor ha estado aquí entrenando tropas día y noche para vengar al viejo general Yang, y eso ha costado una gran cantidad de plata. Miren. Fuimos exiliados al desierto del sur. Solo nos quedan unos pocos miles de taeles en billetes que Tao Re nos dio al partir. General Chen, úselo por ahora. No es necesario. Si queremos derrotar a Zhao Xuanlin, se necesitarán al menos 10 millones de taeles de plata. Los tesoros perdidos de la residencia del duque de Wei están en manos de las señoras. Entonces yo, Chen Hu, estoy dispuesto a liderar a todos en Changxian y el condado de Tan para vengar al general Yang. General Chen, los tesoros de la residencia del duque de Wei fueron entregados a Zhao Xuanlin por Jingjing y Kai Kangfeng. ¿Cómo podríamos tener nosotros esos tesoros? Ya que no logran recordarlo, entonces quédense en el campamento y piensen bien dónde está el tesoro. Wei, escriban una carta para que Mu Mingyu traiga las tropas a reunirse con nosotros. Chen Hu, buscas la muerte. Si no nos dejas volver a la posada esta noche, no nos culpes por no tener piedad. No digas que no te lo advertí. Nuestras armas son mucho más poderosas que las suyas. Quieren probar. General Chen. Entonces probemos. General Chen, ¿por qué llegar a esto? Todo es para vengar al señor Yang. ¿Por qué hacer las cosas tan desagradables entre nosotros? ¿Acaso tienes derecho a hablar aquí? Una palabra más. Guay, te decapitaré ahora mismo. Ah, sí. Ya. ¿Acaso eres un niño? ¿Para qué sostienes 2 piedras? Esto. ¿Qué es esto?
General Chang no necesita saber qué es esto. Solo necesita saber ¿Que todavía tengo muchas de estas? ¿Qué le parece? Lo ha pensado bien. ¿Nos dejará regresar esta noche? ¿O también quiere probar su poder? General Yan, ¿por qué llegar a tales extremos? Me dejé llevar por la emoción hace un momento y dije lo que no debía. Solo lo dije pensando en vengar al viejo general Yang. Lamento haber causado un malentendido con las señoritas y las señoras. Po, no se lo tomen a pecho. Ya se está haciendo tarde. Así que nos retiraremos a descansar. Con su permiso. Este Chen Hu realmente tiene una ambición despiadada. Nanfei, gracias a ti hace un momento. Si no hubiera sido por ti, probablemente ese Chen Hu nos habría retenido en el campamento militar. No es nada. Así es. Menos mal que mi padre rechazó a Chen Hu en aquel entonces. De lo contrario, habría tenido que casarme con un tipo así. La verdad es que Yan Nanfei también es bastante bueno. Es apuesto y muy ingenioso. Y si miserable emperador al menos hizo una buena acción esta vez. Ya somos una familia. No hay necesidad de hablar como extraños. Se está haciendo tarde. Vayan todos a descansar. Esta noche ordenaré a los guardias Colmillo de Lobo que vigilen afuera. Así no le daremos a ese Chen Hu ninguna oportunidad de atacarnos. Yan Nanfei. ¿Por qué ya no me llamas esposo? Esposo. ¿Quieres acostarse un poco más cerca? Aún queda mucho espacio de este lado. Está tan cerca. Su respiración es como si rozara mi piel. Duérmete temprano. Duerme. Tengo miedo de no poder contenerme. Por cierto, Chen Hu. ¿No dijiste que la orilla del río estaba llena de cultivos de arroz? Iré ahora mismo a cosechar todo el arroz. A ver de dónde consigues provisiones entonces. Guardias. Envíen a 200 soldados fuertemente armados a rodear la posada. Se permite entrar pero no salir. Cualquiera que esté relacionado con la familia Yang, no dejen escapar a ninguno. ¡A la orden! Mañana lideraré personalmente a 1000 arqueros. Matad a todos los hombres. Dejad con vida solo a las mujeres de la familia Yang, incluso si tienen las armas más poderosas. Y es imposible que, bajo una lluvia de flechas, logre sobrevivir. Mas, señor, todo el arroz ya ha sido empaquetado. Vayan a descansar temprano. ¿Sí? Así que Zhao Xuanling envió gente a robar el arroz. Pero han llegado un poco tarde. Ya he guardado todo el arroz en mi espacio, así que ustedes cargarán con la culpa por mí. Reporte. General, malas noticias. Todo el arroz de los campos se lo ha llevado Zhao Xuanling. Informo que el de nuestro lado también se lo llevó Zhao Xuanling. No queda nada de arroz en los campos, solo la paja. Maldito Zhao Xuanling. Yo, Chen Hu, juro que te haré pedazos. Sin provisiones.
¿Cómo pasará el invierno mi ejército de 10,000 hombres? Espera. Ahora que tengo a las mujeres de la familia Yang en mis manos, con solo obligarlas a revelar dónde escondieron sus tesoros. ¿Qué importa esta pequeña pérdida? ¡Guardias! Traigan ante mí a las mujeres de la familia Yang. Yo mismo las interrogaré. General, no debe hacerlo. Tanto usted como yo fuimos subordinados del señor Yang. Su humilde servidor se opone a que se torture a las señoras Yuanzhi. ¿Qué quieres decir con eso? General Chen, por el bien del respeto que le debemos al señor Yang, por favor, a las mujeres de la familia Yang. Yang Yuchang ya está muerto. Y ahora las mujeres de la familia Yang han escondido los tesoros. Ahora necesitamos conseguir provisiones. Hay que forzarlas a confesar dónde está el tesoro de la familia Yang. Me impides interrogar a las mujeres de la familia Yang. ¿Qué pretendes? Chenhu. Tu vida le pertenece al señor Yang. El señor Yang murió injustamente. No solo no buscas venganza, sino que quieres dañar a sus mujeres. Siendo mi vicegeneral, ¿te atreves a hablar en defensa del duque de Wei? A mi parecer, tienes intenciones de traición. Shen Hu. Desagradecido y ruin. Tú no tendrás un buen final. Ya que eres tan leal a la familia del duque de Wei, haré que veas con tus propios ojos cómo deshonro a la hija del duque de Wei justo en tu presencia. Tú. Guardias. Llévense a Yuanji y vigílenlo bien. Chenhu, bastardo. Vas a tener una muerte horrible. Chenhu. Suele teme. Chenhu, ¿qué pretendes hacer exactamente? Señorita Yang. El señor Yang me concedió personalmente tu mano. Por supuesto, he venido para llevarte a la cámara nupcial. Desvergonzado. Antes muerta que casarme con alguien como tú. ¿Acaso crees que tienes opción? Pero no te preocupes. Si cooperas y eres obediente, lo perdonaré la vida a ese tonto. Xuanhu, ya he matado a todos tus hombres de confianza. Parece que no aprendes la lección. Ya que he perdido, entonces mátame. Por supuesto que lo haré. Pero no ahora. Mis hombres aún no te han jurado lealtad. ¿Cómo podría ser yo Yan Nanfei ahora? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Esto es... ¿Qué sucede? Joven maestro Yan pretende rebelarse. Así es. Sin importar la bondad recibida, pretendía asesinar a la señorita Yang y a las jóvenes señoras. Hemos ejecutado a Chenhu para demostrar que hemos reaccionado. Yo, el general Yuan Si, ejecuto a este hombre aquí mismo. ¿De verdad lo ha matado? Chenhu era un gran general bajo el mando de mi padre, Yang Yixiang. Traicionar a mi padre es una deslealtad. Oprimir al pueblo de Changxiang es una crueldad. Y intentar matarnos es una completa injusticia. Un hombre tan desleal, cruel e injusto merece morir. Todos ustedes eran originalmente subordinados de Lord Yang. Solo fueron engañados por este villano de Chenhu. Ahora que ha muerto. Si no regresan ahora. ¿Cuándo lo harán? Yo Yuanzhi, estoy dispuesto a regresar al ejército de la familia Yang. Todos nosotros juramos regresar al ejército de la familia Yang. Escuché que cuando Chenhu intentó arrestar a Qingwan, el general Yuan dio un paso al frente. Pero al reprender a Chenhu... Le agradezco enormemente al general Yuan por defender la justicia. Señorita Yang, no hay nada que agradecer. Después de todo, siempre he sido un hombre del Lord Yang. Why, en realidad, no pude hacer mucho. Es usted demasiado modesto, general Yuan. En una situación como esa, no cualquiera tendría el valor de alzar la voz. Ahora que Chenhu ha sido ejecutado, ¿estaría dispuesto el general Yuan a seguirnos para vengar a Lord Yang?
Saludos, mi señor. Juramos vengar a Lou Liang incluso a costa de nuestras vidas. Levántese, General Yuan. El futuro de Changshen. Cuidará a cargo del General Yuan. Si surge algún problema, no dudéis en buscarme. Yo os lo solucionaré. Muchas gracias, mi señor. Mi señor es realmente un inmortal reencarnado. Tomar todo el condado de Chang con menos de 100 soldados. El general Mu tiene toda la razón. Cuando recibimos la noticia en el condado de Tan, todos pensamos que nos fallaba la vista. JJJ, haber podido tomar el condado de Chang sin problemas esta vez. Voy a acabar con Chenhu no se debe únicamente a mi esfuerzo. Aunque el general John solía estar bajo el mando de Chenhu, Nunca olvidó el agravio contra el señor Jiang. Sin vuestra ayuda, voy confiando solo en los soldados que traje. habría sido del todo insuficiente. Me halaga demasiado, mi señor. Dejémonos de rodeos. Organizaré las siguientes tareas. General Mu. Tus responsabilidades siguen siendo las mismas. Encobra a estos 10.000 soldados del condado de Chang lo antes posible. Entendido. A sus órdenes, mi señor. Li Kui. Antes entrenabas a la guardia Colmillo de Lobo conmigo. Ahora te exijo que entrenes al ejército del Tigre Negro de la misma manera. Podrás hacerlo. Descaida, mi señor. Esto, mi señor. Si mi ejército del Tigre Negro entrena bien, podrá equipararse a la Guardia Colmillo de Lobo. Por supuesto. Tenga por seguro, mi señor, que los entrenaré al límite. General Yuan, usted será el comandante del regimiento de infantería. Liderará a 1000 soldados. Concéntrese solo en entrenarlos. Si le falta algo, dígamelo sin dudar. Entendido, mi señor. Queridas esposas, me habéis hecho venir porque hay algo que discutir. Nanfe, si no fuera por ti esta vez, me temo que hace tiempo habríamos caído en manos de Chenhu. ¿A qué viene eso ahora? Después de todo, ¿acaso no fui yo quien propuso venir al condado de Cheng en primer lugar? Cuando nos exiliaron aquel templo en ruinas, al principio planeábamos reunirnos con Chenhu. Si no fuera por ti, desde aquel entonces, ya habríamos caído en las garras de Chenhu. Pequeña Yao Yao, exageras. ¿Acaso no salió todo a la perfección? El joven maestro Yan es realmente valiente y astuto. ¿Por qué me late el corazón tan rápido? Casi lo subestimo. Pensar que alguien tan increíble es mi esposo. Menos mal. Esposo. ¿Acaso me ha aceptado? Nanfei, aunque tú y Yinwan están comprometidos desde hace tiempo, aún no han celebrado la boda formalmente. Como ambos están solteros, es hora de celebrarlo formalmente. Ahora que también hemos tomado el condado de Tan, ya es hora de que se casen formalmente. Cuñada, ¿por qué tienes tanta prisa? Si ni siquiera Yan Nanfei ha dicho nada aún. Ya lo hemos discutido. Los soldados que nos siguen ahora son leales a la familia Yang. Si tú y Nanfei se casan formalmente, será una declaración oficial para ellos de que Nanfei es el esposo y señor reconocido por la familia Yang. Nanfei, ¿qué opinas? ¿Cómo podría tener alguna objeción? Poder casarme con una esposa tan hermosa. Y mi mayor fortuna. Entonces, ¿para cuándo sería la fecha? La dejo en manos de mis queridas esposas. Muy bien, muy bien. Entonces buscaremos una fecha auspiciosa. Xuan, qué casualidad. Joven maestro Yan, a estas horas de la mañana, no debería estar ya en el campo de entrenamiento. ¿No te parece que hoy te preocupas bastante por mí? No hablaré más contigo. Está bien, ya no te molesto. Este es el jabón que envió hoy la familia Fu. ¿Quieres probarlo? ¿Yo también puedo probarlo? Por supuesto. Ya les repartí a todos los demás. Solo faltas tú. Así que, vino aquí con el único propósito de buscarme. Xuan. Déjame enseñarte. Primero, mójate las manos. Luego, frótalo un poco. Te aseguro que este jabón huele de maravilla. Después de usarlo quedarás... Joven maestro Yang, esto no es apropiado. ¡Ay! ¿Qué tiene de malo? Si soy tu esposo. Joven maestro Yan, será mejor que salga. Salga, por favor. Pero si apenas vas a la mitad. Aún no has terminado. Mi señor, he vuelto.
Subjefe, por fin has llegado. Por fin has vuelto. Cuando recibí el mensaje de mi señor, estaba ocupado con el negocio del jabón. Por eso me retrasé unos días. Espero que mi señor pueda perdonarme. Me estás ayudando a ganar dinero. ¿Cómo podría culparte? ¿Cómo va el negocio del jabón? Durante el último mes, he recorrido los 10 condados de Nanyang. Visité a todos los terratenientes ricos y, descontando los costos de mano de obra y materiales, Esta vez obtuvimos una ganancia de 10,000 taeles de plata. ya he traído toda la plata cargada en carruajes. Buen trabajo. Sobre el método que te mencioné la última vez para ganar aún más dinero, escribí este libro yo mismo. Habla sobre algo llamado cemento, cuya función es similar a la de la argamasa, pero es más barato que la argamasa. Y además se solidifica rápidamente. Muchas gracias, mi señor. Mi señor, sí es como dice mi señor. Una vez que desarrollemos este cemento, sí, será de gran utilidad para fortificar ciudades y construir casas. De esa forma, ni siquiera tendremos que entregar las mercancías nosotros mismos. Esos comerciantes vendrán a buscarnos por su cuenta. Te encargo entonces la tarea de desarrollar este cemento. Sí. Tampoco hay que tener prisa. Mira lo mucho que has adelgazado por el cansancio estos días. Tómate unos días de descanso antes de empezar. No hay prisa. Gracias por su preocupación, mi señor. Desarrollaré el cemento lo antes posible. Con su permiso, me retiro. Es verdad. Vaya, es que estaba demasiado emocionado. Hay algo más que debo informar a mi señor. ¿De qué se trata? El mes pasado, mientras promocionaba el jabón por todas partes, conseguí una clienta importante. Me compró 5,000 pastillas de jabón de una sola vez. Estaba muy interesada en el jabón y quería conocer a quién lo inventó. ¿La trajiste contigo? No se preocupe, señor. En cuanto a ella, la he traído, pero la alojé en una posada del condado de Chang. Si mi señor no desea verla, iré a despedirla de inmediato. Tampoco hace falta ser tan cauteloso. Si dices que es una gran clienta, tráela. Me reuniré con ella. Entendido, mi señor. La traeré de inmediato. Mi señor, aquí está nuestra invitada. Ella es la gran clienta de la que le hablé, la señorita Lin Su. Señorita Lin Su, él es mi señor. El jabón fue inventado por mi señor. ¿Qué pasa? No es nada. Solo que no esperaba que el jabón fuera inventado por usted, joven señor. La sabiduría de mi señor no tiene rival. Un simple jabón. ¿Qué dificultad podría representar para él? Solo dice la pura verdad, siempre halagándome. Señorita Lin Su, tengo algo en la cara. ¿Por qué me mira tan fijamente? No es nada. Hace solo que tengo un hermano mayor que lleva 5 años desaparecido y aún no lo hemos encontrado. Al ver al joven señor hoy, he notado que se parece un poco a él. Por eso no he podido evitar mirarle un poco más. Y en ese caso, espero que la señorita Lin Su y su hermano se reencuentren pronto. Que sus buenos deseos se hagan realidad, joven señor. Por favor, tomen asiento. Mi señor, he oído de la joven señora que usted y la señorita Kenwan ya han fijado la fecha de la boda. Así es. Será el 15 de este mes. Pero como no tengo experiencia en estas cosas, he dejado los preparativos en manos de mis 3 esposas. Vaya, es una alegría enorme. Si el señor Yang supiera que la señorita Qingwan se casa con un hombre tan extraordinario como usted, podría descansar en paz con una sonrisa. ¡Felicidades, mi señor! Pero que hayáis venido hoy no debe ser solo por este asunto, ¿verdad? Ye, mi señor es realmente perspicaz. Hemos venido esta vez para pedirle, mi señor, que se proclame rey. ¿Proclamarme rey? Así es. Aquel día, en el condado de Tang, usted pronunció 9 palabras. Construir muros altos, acumular abundante grano y posponer la autoproclamación de rey. Hoy, con el control de las líneas defensivas largas y cortas a nuestras espaldas, todos los incontables soldados bajo su mando le son sumamente leales. El negocio de la familia Fu también se ha expandido, generando decenas de miles de taeles de plata al mes. Ahora usted, mi señor, ya cuenta con todo lo necesario para proclamarse rey. My señor,
Sabemos que su deseo es vengar al señor Yang, pero el enemigo del señor Yang es el actual emperador, Zhao Xuanling. Un país no puede estar sin un gobernante ni un solo día. Una vez que se haya vengado al señor Yang, alguien debe ascender al trono para garantizar la seguridad del reino. Mirando a todo el reino de Xichang, solo usted tiene el derecho de ocupar ese trono. Le rogamos, mi señor, que se proclame rey. Mi intención original era que, tras vengar al señor Yang, viviría una vida libre y tranquila junto a King Wan. Pero si ahora insistís en que me proclame rey, esto sí que me va a complicar la vida. Vaya, ¿quién iba a decir que algún día? En que yo también sabría lo que se siente al vestir la túnica imperial. ¿Cómo se atreve ese tonto a proclamarse rey? ¿Con qué derecho? ¿Cómo se atreve a desafiarme? Calme su ira, su majestad. Yan Nanfei. Debí haberte matado en aquel entonces. Ahora tenemos a Qin al frente. Why a Yan Nanfei a las espaldas, haciendo que me ataquen por ambos flancos. Dejándonos sin poder mover un dedo. Primera reverencia al cielo y a la tierra. Segunda reverencia a los parents. Reverencia mutua entre los esposos. La ceremonia ha concluido. Llévenlos a la cámara nupcial. Homana Mayo, tercera germana, al verlas así. Parece que son ustedes las que van a entrar a la cámara nupcial. ¿Qué tonterías dices? Segunda cuñada, ¿de qué estás hablando? Hoy es el gran día de nuestra hermana menor. Viendo al joven maestro Yang de esa manera, en la cama debe de ser... ¡Ay! ¿En qué estoy pensando? Esposo mío, ¿por qué te has quedado de piedra? Mi esposa está tan hermosa hoy. Me he quedado boquiabierto contemplándote. ¿Por qué siempre dices cosas que me hacen sonrojar? ¿Acaso no puedo? Decirle palabras tiernas a mi propia esposa es algo que deba evitarse. Cariño, ya se está haciendo tarde. Vayamos a descansar ya. General Miu, ¿cómo es que están aquí? ¿Ocurre algo? Buenas noticias. Excelentes noticias. Desde que mi señor, no, su alteza, su reputación como príncipe de Yan se ha difundido, el número de personas que han venido a unírsenos ya llega a 100.000. Además, nuestras tropas ya se han expandido a 50.000 hombres. ¿No le parece una excelente noticia? Eso sí que es una gran noticia. General Mu, gracias por su arduo trabajo durante este tiempo. Es el deber de este servidor. Su Alteza. Antes me pidió que entrenara al ejército del Tigre Negro según los estándares de la Guardia Colmillo de Lobo. Wei ya he terminado de entrenar al ejército del Tigre Negro. Entonces, ¿cuándo me entregará los rifles automáticos? ¿Cuántas tropas tienes en total ahora? No muchas, solo unos 1000. Hagamos esto. Y daré 500 rifles automáticos. En cuanto a cómo distribuirlos, tú decides. Muchas gracias, Su Alteza. Con 500 es suficiente. General Mo, asegúrate de coordinar bien los despliegues durante este tiempo. Ha llegado el momento de enfrentarnos a Zhao Xuanling e iniciar la guerra. Su Alteza, iré a hacer los preparativos de inmediato. Sí, entre nosotros y Zhao Xuanling están los condados de Pu y Ming. Si queremos atacar el condado de De, debemos pasar obligatoriamente por estos dos condados.
En realidad, no hay ninguna necesidad de enfrentarse directamente a Zhao Xuanling. Actualmente, el tesoro de Xichang está vacío, por lo que no les quedan muchas provisiones. Wei ahora tiene un ejército de 300,000 hombres estacionado en Nanjing. Wei de los 10 condados de la frontera sur. Nosotros ya controlamos 2. A menos que comience a explotar al pueblo. Las provisiones de los 8 condados restantes serán totalmente insuficientes para abastecer a su ejército de 300,000 hombres. Es de suponer que el pueblo de esa zona ya debe estar sufriendo lo indecible. Así es. ¿Solo de esa manera? Zhao Xuanling podrá mantener a un ejército de 300,000 hombres para luchar contra el estado de Xiahou. Si logramos despertar la indignación del pueblo, Modest podamos tomar directamente el condado de Ming. Bien, de acuerdo. Un 7-up de limón. De hecho, tengo un plan. ¿Qué es eso que hay en el cielo? Esas luces están formando palabras. Caerá Xichang, se alzará el rey de Yang. ¿Quién es ese rey de Yan? Es una verdadera manifestación de los dioses. Xichang está condenado a la ruina. Xichang siempre ha explotado al pueblo. Ya era hora de que cayera. ¿Y quién es ese Yan Nanfei? Yo lo sé. Yan Nanfei es el yerno del general Yang Yiqiang, del ducado de Wei. Bajo su gobierno en los condados de Tan y Chang, todos tienen suficiente para comer. Así es. Nosotros venimos precisamente del condado de Chang. Acuelo es tan hermoso como el paraíso en la tierra. Es verdad lo que dicen. Por supuesto que es verdad. ¿Acaso no viste la manifestación divina y las palabras escritas en el cielo? Yan Nanfei es la reencarnación de un dios que ha venido a salvarnos. Caerá Xichang, se alzará el rey de Yang. 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 Amigos. Vayamos todos a unirnos al rey de Yan. Vamos. A unirnos al rey de Yan. ¡A unirnos al rey de Yan! ¡A unirnos al rey de Yan! Alteza, ¿cómo lo logró exactamente? Hacer que esas palabras floten en el aire y que todos las vean con tanta claridad. Eso es prácticamente un truco de dioses. ¿Eh? ¿Qué equivocas? Ni los mismos dioses se comparan con nuestra alteza. Ya, son solo unos pequeños trucos. No le den importancia. Menos mal que guardé bastantes drones en mi espacio portátil. Así pude hacerme pasar por una manifestación divina. De lo contrario, habría tenido que imitar el chillido de un zorro. Alteza. La humildad excesiva raya en el orgullo. Ya he recibido noticias de que los habitantes de Guxiang han derribado las puertas de la ciudad. Wei se dirigen hacia el condado de Chang. Debemos estar preparados para acoger a estos ciudadanos. General Yan, le encargo este asunto. Estamos en tiempos críticos. No podemos permitir que ocurra ningún desorden. Sí, Alteza. Esta estrategia oculta ya está resuelta. Ahora sigue la estrategia pública. Patrañas. ¡Todos son puras patrañas! ¿Qué es eso de una manifestación divina? ¿Qué es eso de que Xichang caerá y el rey Yang surgirá? ¡Todos son puras patrañas! Su humilde servidor, Tenli, se presenta ante su majestad. Ya estás al tanto de lo que ocurre afuera, ¿verdad? En respuesta a su majestad, este servidor está al tanto de todo. Entonces, ¿tienes alguna solución para esto? Ruego que su majestad perdone la incompetencia de este servidor. Realmente no logro comprender qué clase de truco está usando Yan Nanfei. ¿Acaso no hay ninguna contramedida para detenerlo? ¿Quién diría que esto es cierto? Que su reino no cayó a manos del estado de Xiahou, sino que caerá a manos de un tonto. Ese Zhao Xuanling realmente es un completo idiota. Yang Yichang, al duque de Wei del reino de Xichang, solía luchar contra nosotros en la frontera sur durante años. Wai al final, ese idiota de Zhao Xuanling, por unos míseros millones de taels de plata, decidió asesinar sin piedad a Yang Yijiang. Incluso le impuso a un tonto como yerno a la familia de Yang Yigang. ¿Quién iba a imaginar que ese tonto no era ningún tonto? Wai que acorralaría a Zhao Xuanling en un callejón sin salida. Esto se pone cada vez más interesante. Majestad, deberíamos aprovechar esta oportunidad para atacar al reino de Xichang. Wai conquistarlo de un solo golpe. No hay prisa. Dejemos que en el reino de Xichang se maten entre sí, sin importar quién gane o pierda. Nosotros, sin el menor esfuerzo, podremos apoderarnos del reino de Xichang. Su majestad es muy sabio. Majestad, la princesa Linzu ha llegado. Padre. Tengo algo muy importante que contarte. La última vez que dijiste que era importante era porque tu perra tenía un parto difícil. Why, la anterior a esa era que tu pastel favorito se había agotado. Padre.
Esta vez de verdad es algo muy importante. Sí, claro, muy importante. Dime con calma. He encontrado a mi hermano. ¿Qué dijiste? ¿Es verdad lo que dices? ¿Dónde está tu hermano mayor ahora? ¿Está bien? ¿Por qué no regresó contigo? Hey, padre, haces tantas preguntas que no sé cuál responder primero. Es que me emocioné demasiado. Te entiendo, padre. Pero, ¿quieres adivinar quién es ahora? Lin Su, no bromees en un momento como este. ¡Cuéntamelo ya! ¿Conoces a Yang Nanfei, del reino de Xichang? Por supuesto, el yerno tonto que ese idiota de Zhao Xuanling le dio a Yang Jichang. ¿Qué tiene que ver él con tu hermano mayor? No me digas que... Así es, padre. Creo que Yang Nanfei es mi hermano mayor. Lin Su, cuéntame en detalle, ¿cómo es eso? Veas, la historia es esta. Desde que vi a Yang Nanfei en persona, me di cuenta de que es idéntico a mi hermano mayor, desaparecido hace 5 años. Así que investigué este asunto a fondo. Y descubrí que Yang Nanfei llegó a la capital de Xichang hace ese tiempo, justo cuando mi hermano desapareció. Por eso estoy segura de que Yang Nanfei es mi hermano. Solo que, por alguna razón, parece haber perdido la memoria. Tienes razón. Sin importar si Yan Nanfei es tu hermano mayor o no. Solo podremos confirmarlo después de ir a verlo. ¿Y si es verdad? Sí, es verdad. Entonces él sería el próximo emperador del reino de Xiahou. Ya hemos tomado los condados de Pu y Ming, pero para evitar que los derrotemos uno a uno, Zhao Xuanling ha concentrado todas sus fuerzas en el condado de De, donde se encuentra... Aunque Zhao Xuanliang ha sufrido grandes pérdidas tras sus continuas batallas contra el reino de Xiahou, se estima que sus fuerzas disponibles aún superan los 60.000 hombres. Aunque nuestras tropas también rondan los 60.000 hombres, asediar es mucho más difícil que defender. Me señor, ¿y si hacemos que los dioses se manifiesten otra vez? Es verdad. Eso de la manifestación divina funciona 1 o 2 veces, pero si lo hacemos demasiadas veces, ya a nadie le importará. ¿Qué hacemos entonces? Antes manteníamos el orden, porque no queríamos causar bajas innecesarias. Pero ya que ahora no podemos recurrir a la astucia, iremos a una batalla frontal. A ver si es más fuerte su carne y hueso. O nuestros rifles automáticos. Inician el asalto. ¡Disparen flechas! ¿Qué? Zhao Xuanling. Mi familia Yang ha sido leal durante 3 generaciones. Nunca le hemos fallado al reino de Xichang. ¿Por qué conspiraste contra la familia Yang? Hermana, ¿para qué desperdicia saliva con un tipo así? Deberíamos meterle un tiro y acabar con esto. Yan Nanfei. ¿Sabes qué es lo que más lamento? Lo que más lamento es no haberte matado directamente en aquel entonces. Y incluso haberte casado con la familia Yang como su yerno. Pero ¿quién se lo iba a imaginar?
Que un tonto pudiera derrocar a todo un país. Esto debe de ser el mayor chiste de la historia. Así de fácil se murió. Le salió demasiado barato. No. Esposo. Por fin los hemos vengado. Ahora que la venganza está completa, deberíamos estar felices. ¿Felices? Deberíamos estar felices. Informe. El reino de Xiahou marcha hacia nosotros con su ejército. Están a menos de 3/51 del condado de De. Exacto. ¿Es él? No me equivoco. Él es mi hijo. Yanfei, soy Lingzhu, tu hermana. ¿Hermana? ¿Desde cuándo tienes una hermana? No recuerdo tener ninguna hermana. Deberíamos ir a ver qué pasa. General Mu, Shrey la persona. Sí. Dices que eres mi hermana. ¿De qué se trata todo esto? Mi verdadero nombre es Xiahou Lingzhu. Soy la princesa del reino de Xiahou. Hace 5 años, mi hermano Xiahou Fei desapareció. Mi padre movilizó a todo el país para buscarlo durante 5 años, pero no lo encontró. Hasta que ese día te vi. Why me di cuenta de que te ves exactamente igual a mi hermano desaparecido. Así que me puse a investigar el asunto. Why finalmente confirmé que tú eres mi hermano Xiahou Fei. ¿Qué pruebas tienes? No tienes ninguna prueba. ¿Cómo esperas que te crea? Y sencillo, mi hermano tiene una marca de nacimiento redonda en el pecho. Y si tú también tienes esa marca, sin duda eres mi hermano Xiahou Fei. De verdad eres mi hermano. ¡Qué alegría, hermano! ¡Al fin te encontramos! Hijo mío. Mi querido hijo. Lamento haberte dejado sufrir tanto allá afuera. Por fin te hemos encontrado. Vamos. Tu padre imperial te llevará a casa ahora mismo. En este momento, tengo a demasiadas personas que me apoyan. Incluso si de verdad fueras mi padre. No podría irme contigo. ¿Qué dificultad hay en ello? Eres mi hijo. Why, el único heredero del reino de Xiahou. Además, ahora que has conquistado el reino de Xixia, ha quedado más que demostrada tu capacidad para gobernar. ¿Qué tiene de malo si te entrego el reino de Xiahou? A partir de hoy serás el emperador de los reinos de Xiahou y Xichang. Gracias, esposo mío. Si no fuera por ti, nosotras no sabríamos cuándo. Podríamos vengar a mis 3 hermanos y a mi padre. El día de la venganza ha llegado tan rápido que casi parece irreal. En el pasado jamás me habría imaginado que conocería a un esposo tan extraordinario como tú. Todo esto es realmente emocionante. Esposo mío. ¿Qué planes tienes para el futuro? Solo con la venganza no basta. Quiero reivindicar el nombre de mi suegro. También haré que todo el mundo sepa que el duque de Wei fue calumniado por Zhao Xuanling. Esposo mío. Gracias. Si de verdad quieres agradecérmelo, entonces dame un hijo varón fuerte y sano. Yo, con mi humilde virtud, he recibido el mandato del cielo para heredar el gran trono, Wei Ascender como emperador, y unificando los reinos de Xichang y Xiahou.
¡Larga vida a nuestro emperador! ¡Larga, larga vida!